Bienvenidos al podcast de Fabricio. Se trata de la gente nerd y su venganza en el mundo. Los Magics, los Magics, los Magics, los Magics. Y estamos grabando. Bienvenidos sean jóvenes y muchachas a Los Magics. En esta ocasión, esta semana me acompaña un destacadísimo ilustrador nacional. Me refiero, como no, al señor Genso. Bienvenido, Genso, a Los Magics. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá y también feliz de poder estar acompañando a la audiencia, respondiendo a todo lo que se pueda. Genial. Ya, vamos a llegar a eso. Pero antes de que empecemos, ¿no es cierto?, nuestra conversación, quiero recordarle a la audiencia que este programa es auspiciado por dos tiendas increíbles de la zona de Valdivia. Como siempre comentamos, nosotros somos de Valdivia. Bueno, yo soy de Valdivia, Genso es de Arica. En este caso, quiero mencionar a Posada del Hechicero, una tienda de juegos de mesa y cartas Magic que se ha instalado, ¿verdad?, acá en Valdivia, en General Lagos 110. Usted puede contactarlo a través de Facebook y de Instagram como Posada del Hechicero. Y también mencionar a comicstore.net, que es nuestra tienda de cómics amiga. Usted se mete a través de Google, ¿verdad?, a comicstore.net y tiene todo el catálogo de las actualizado constantemente de las editoriales Panini, de la editorial Planeta. Tiene el catálogo actualizado de SC. Todas tus series de cómic y manga las puedes conseguir ahí con los chicos de comicstore.net. Y ahora sí, querido invitado Genso, bienvenido al podcast. Y vamos a partir esta conversación, ¿no es cierto?, recordando un poco acerca de tus inicios como ilustrador, Genso, porque muchos de nosotros, me incluyo, te conocemos a través de tu trabajo, ¿no es cierto?, en las cartas Mito y Leyenda, ya allá hacia el año 2000XX, cuando yo era niño y abría esos sobres de Mito y Leyenda y me encontraba con las ilustraciones de Genso, dragones, hechiceros y, por qué no decirlo, chiquillas. Genso, cuéntame un poco acerca de tus inicios como ilustrador. Uy, es que es raro, porque, a ver, como ilustrador hay un punto en el cual es difícil delimitar dónde empieza tu carrera como ilustrador. ¿En qué sentido? En el sentido de que uno empieza a dibujar por cariño al tema del dibujo. Y en algún punto alguien decide pagarte por tu trabajo, y ese es como el único momento en que marca en que eres un dibujante así como random y un dibujante profesional. Es como el único momento en que cambia la cosa. Entonces yo no sabría decirte como cuándo empieza. Si tuviera que remontarme así a mis inicios, como inicio, ¿alguna inspiración temprana quizás? Sí, pero yo creo que como a todos los chiquillos como de mi generación, que uno empezaba a dibujar por gusto. O sea, partiste dibujando porque, no sé, te gustó las Tortugas Ninja, te gustaron los G.I. Joe, los Transformers. En mi caso, yo me acuerdo, siempre tengo la memoria de que las primeras cosas que dibujé eran películas, cosas de películas. Sobre todo porque viviendo en una época sin internet, como que existía la cosa esta de que, no sé, yo me acuerdo muy chico haber visto Alien. Mi viejo me llevó a ver Alien cuando él tenía como 3 años. Y era como, claro, la promesa era que... ¿La 1 o la 2? Era como... la 1. ¿La 1? Sí. No. En esa época no estaban pasando en el cine la 1, porque la 1 es como el 79. Yo me acuerdo que la iba a haber visto como el año 84, 85 en un pase... No, el 84, 83, en un año como que la volvieron a pasar. Yo soy de 79. Y pero mi viejo me llevó igual enfrentarse al octavo pasajero siendo un niño tan pequeño. Pero ¿sabes qué? Me encantó sobre todo porque, claro, yo ya vi, o sea, yo creo que las primeras películas que vi en la vida fue E.T. y Star Wars. No sé, cuando mi viejo me llevó a ver Alien, es como, mira, es como Star Wars pero con un E.T. Entonces, quedé fascinado así con Alien, sobre todo porque como el bicho nunca se ve completo, hay una sola toma donde se ve más o menos completo, que es como una parte donde se ve con cámara lenta. Yo llegué vuelto loco a la casa sin saber cómo era. Mi cabeza quería dibujarlo para poder recordarlo.
Porque, ¿Ya? escucha, para los amigos que tienen internet ahora es súper fácil, uno coloca el nombre de la película y te salen no solamente fotos de la producción, te salen fotos del detrás de cámara, los diseños de los concepts de la película, quién fue el ilustrador, cómo se hizo, quién fue el tipo que hizo los efectos especiales. Pero en esa época era un misterio, porque como no saliera un álbum basado en la película o basado en la serie o lo que fuera, no había manera de tener como ese tipo de material. Y estamos hablando de una época de los 80 donde encontrar o encargar libros de arte y cosas por el estilo era imposible. Entonces, dibujar se convirtió en un modo de recordar. Lo mismo me pasó con una película que yo años después, fíjate que recién ahora puedo volver a encontrarla, ahora sí como unos 5 años atrás, 6 años atrás, que se llama Dobutsu no Takarajima, que fue una película que dieron en los cines en el año 85, 84, 85, que es una película que dirigió Miyazaki, pero que no es de Ghibli, es una película que dirigió Miyazaki creo que para Tokyo Movie Shinsha, que es una película que es como la Isla del Tesoro, pero con animalitos. Oh, mira. Me encantaron los diseños. Y también no me acordaba o sea, la única manera que yo tenía de acordarme de esa película o de los diseños era llegar a la casa y dibujarlo. Entonces, dibujar se transformó en una forma de recordar. Ahora, después ya, bueno, lo mismo con las series. Muchas veces no había serie o sea, no había álbum o cosas de la serie. Y la única manera era dibujar. De pronto los compañeros te pedían dibujar. De pronto nos faltaba el compañero que te decía, oye, dibújame la sirenita, pero en pelota. Ya, listo. Ya. Pero me compré una bebida en el recreo. Ya, bacán. Entonces, yo creo que esas fueron como las primeras. Yo creo que esas fueron como las primeras comisiones. Sí, como una comisión por una bebida, comisión por un pan en el recreo, por ahí. Pero ya así como entrando en la dura, así, yo diría, claro, hay un punto donde te empecé a tomártelo más en serio, que es como cuando empecé a ver que otros compañeros dibujan más bonito, dibujan más bacán, y tú querés dibujar, no sé, pues, ponerle empeño, ponerle pino, y ahí nace como una especie de competencia bacán con otros amigos que también dibujan, y va ahí subiendo el ki, y de pronto la vais preguntando, oye, ¿eso de dónde salió? Y ahí conocí a un autor que antes no conocía, Miñola, por ejemplo. Bueno, oye, ¿y eso dónde? No, es que empecé a leer Conan. Y ahí vais conociendo cosas y vais saliendo de la típica que había en Chile en los 80, que era como Condorito, los cómics de la editorial Pincel, que eran como los de, no sé, pues Pato Donald y todo ese tipo de cosas. Y era como, para de contar, porque no había muchas más cosas editadas en los 80. En los 90 empezaron a llegar más cosas como que nos llegaban por bit de los españoles, de los mexicanos. Algunas cosas los españoles, te llegaban los cómics, qué sé yo, de... los de la editorial Perfil, que eran los de Superman, los argentinos, Batman, sí. Claro, los de Flushman. Y nada, pues por ahí empezó como ya a modificarse un poco el tema del gusto. También llegó el tema del manga bastante fuerte, entonces como que por ahí empezabas a ver que había una especie como de mundo detrás en el cual sí se valoraba la parte gráfica, sí se valoraba la composición, ya como que empezabas a notar que había otra cosa que era más que los monitos animados, como por el gusto de los personajes, sino por el gusto ya de la parte técnica. Mira que por ahí parte, aunque ya me empiezo a profesionalizar cuando, digamos, me hago mi página de internet, como por tenerla, que en eso sí yo culpo mucho a mi señora, a mi actual señora, que no sabe cuál era mi polola, que me dijo, oye, deberías hacer una página, y hago una página en un servidor que se llamaba en esa época Tinami, que era muy parecido a los lugares Pixie, pero que a diferencia de la época, estamos hablando igual año 97, 98, era más parecido a un ring, esto es muy de viejo, los rings de internet, que era como cuando tenías varias páginas que estaban organizadas como por un link abajo, entonces eso se llamaba ring, y era un ring de dibujantes japoneses, entonces me hice la página ahí, y por algún motivo algunas personas pensaron de que yo era dibujante japonés y me empezaron a encargar cosas. Y ahí empecé a tener mis primeras pegas, así como vinculadas al mundo de la ilustración, al mundo del cómic. Qué bacán. En los años 90 igual, me imagino, habrá sido como de pronto sorprendente también para ti verte como recibiendo encargos quizás de otras partes a través de tu página web. Sí, es que lo que pasa es que era una época bastante rara, porque era una época donde no estaba como escrita la dinámica del internet, no es como ahora que uno entiende más el tema de las redes sociales y todo. Era una época en la cual internet estaba dividida mucho en nichos, no existían estos puentes que a la larga son Facebook, Instagram y tal, que igual te unen diferentes nichos en un solo lugar. No, o sea, si tú querías ver monos japoneses estaba todo en Dinami, que era como Pixie.
que más encima no tenía conexión a redes sociales y compartir cosas era imposible, tenías que guardar el dibujo en tu computador, volver a subirlo al otro lado. Entonces sí, fue raro. De hecho, siempre cuento la anécdota de un cliente que pensaba que yo estaba en Tokio. Me dijo, oye, voy volando esta noche a Japón. ¿Te parece que nos reunamos? No sé en qué parte de Japón estás tú, yo te puedo pagar un pasaje para que vayas y nos reunamos. Y yo le decía, loco, yo no estoy en Japón, estoy en Chile. Ah, pero tú en tu página web está en una cosa japonesa. Sí, pero no estoy allá. Ah, pero te llamas Kenzo, ¿no? Es un nickname que me puse. Entonces, claro, era un mundo más salvaje en ese sentido, menos conectado que ahora, entonces, claro, se permitían como ciertos errores de cálculo. Y aparte que en esa época igual existía una especie como de que en Latinoamérica había una especie de idea como que estábamos como, no sé, taparrados, como que teníamos la computadora conectada a una palmera o algo por el estilo. Era un concepto bien raro de los gringos. Entonces, sí, fue un cambio como el cielo a la tierra, sobre todo porque igual yo alcancé a estar un tiempo en esa época donde los dibujantes contrataban a gente. O sea, tú sabías que si querías estar en Estados Unidos o en Europa tenías que tener un contacto de alguien allá al cual mandaran las cosas y tal. Y de repente me di cuenta de que no se necesitaban a gente, que tú mismo podías hablar con los editores y que un poco el parámetro en el que uno había crecido, en el que te habían enseñado, no funcionaba. Pero mira que hay más de algún punto que me llama la atención, como de lo que me estás contando, por ejemplo, que el tema de los agentes, porque justamente la semana pasada, como te comentaba fuera de grabación, Geraldo nos relataba cómo él desde Brasil, ¿no es cierto?, había visto la figura de la gente, o había necesitado de la figura de la gente, ¿verdad?, para que su trabajo pudiese salir de la frontera de Brasil, ¿no es cierto?, que poder empezar a hacer trabajo para otras editoriales. Entonces, bueno, claro, quizás es porque esto es un poco más adelante en el tiempo, ¿verdad?, lo que tú me estás relatando. Y lo otro, ¿verdad?, es esa idea de que, claro, Latinoamérica era un espacio como bien desconocido, si se quiere, o bien sometido de pronto como a un prejuicio. Justamente en esa revista de Fluchman que comentaba recién de la editorial Perfil, creo que fue en esa colección que salió una historia de Flash donde viene a Chile, a una parte de Chile, no me acuerdo dónde, y lo representan como si fuera un lugar centroamericano. Sí, es que lo que pasa es que América Latina en ese sentido, para el gringo promedio de esa época, era como un lugar donde había puro drogas, prostitución y dictadores, como que, y guerrilleros, pero es como que no había mucho más. Entonces, claro, yo me acuerdo que el concepto que el cliente tenía es como, oye, ¿por qué no te vienes a Estados Unidos? Y de hecho, es una cosa rara, varios clientes como que siempre que te hablan de, oye, ¿por qué no te vienes a Estados Unidos? ¿Por qué estás allá? Así, no, a mí me gusta estar acá. Y aparte de que, no sé, pues, el dólar te rinde mejor. Oye, los Simpsons hicieron mucho daño ahí en Estados Unidos. No, los Simpsons, Hollywood, yo creo que ahora había harto de eso ahí. Pero tiene que ver también con que en general el norteamericano promedio vive en un país muy grande también. Entonces, como que el concepto que ellos ya tienen siempre de su propio país es caricaturizar a la gente. Es como, no sé, pues, es como cuando te muestran, por ejemplo, que en Estados Unidos te muestran Nueva York. Y como que siempre son como pura gente hipster, multicultural y como bien de ciudad, bien citadino. Cuando te muestran, por ejemplo, no sé, por el lado como de California, Los Ángeles, siempre te muestran gente sin polera, playera, así como haciendo hip hop, con temas chicanos, o siempre que te muestran así como la zona centro-sur, te muestran así como puros, como el de los Simpsons, así como puros cletus, ¿no? Que están disparándole a las gallinas y cosas por el estilo. Entonces, como que ellos ya tienen la costumbre de caricaturizarse harto a ellos, y claro, lo van a hacer para afuera. Claro, te reducen todo para afuera, aún más todo. We are the South Mexico. Claro. No, a mí me pasaba por lo menos con estos clientes. ¿Ya? Que, por ejemplo, mira, lo que te estoy contando, los agentes ya era algo como el año 2000-2001. En esa época, por ejemplo, ya pasaba que, obviamente, si todavía querías trabajar con agentes importantes, la mayoría de los agentes son gente que se mueve en editoriales grandes. Entonces, para mí, las editoriales que llegaron a mí eran gente que, o bien, se había bajado de editoriales grandes y quería armar su propio negocio, o gente que estaba buscando hacer como productos diferentes. Por ejemplo, en el caso, yo me acuerdo que uno de mis primeros trabajos de cómic, literalmente eran pornos. Era como yo feliz llegando con la idea que iba a ser un cómic bacán. Me llega el primer guión y era como,
Era una mezcla rara de furry con porno, donde era muy chistoso que cada vez que yo le mandaba al cliente un boceto, no sé, pues, una coneja que usaba, por ejemplo, un traje así como de látex que se subía así como con un cierre para arriba, ¿cachai? Entonces, cada vez que yo le mandaba un boceto me decía, bájale el cierre más. Ya, listo, le mandaba un boceto nuevo, después, puedes bajarle el cierre aún más. Ok, listo, se lo bajaba. Y después, no, un poco más abajo, más abajito. Y era como literalmente hablando con un degenerado al teléfono, porque el cliente era lo que estaba buscando. Pero sí, por ejemplo, era un punto donde había muchas editoriales gringas que estaban explotando un poco lo que era el nicho del dibujo furry en esa época, y el nicho del hentai, que recurrían a muchos dibujantes indie, o independientes, o de Pixiv, o de... se me olvidó el nombre, web, era una página que tenían gringos de varios dibujantes que era muy parecido a DeviantArt, pero estaba antes de DeviantArt. No, se me fue el nombre. Pero eran como foros dibujantes de cómics. Y por ahí empezaron a levantar un montón de gente que a mí me da risa, porque mucha de la gente que yo vi levantarse en esa época ahora está trabajando en Marvel, ahora está trabajando en DC, y claro, tienen todo un pasado de cómics. Mira, yo lo siento, pero todos los ilustradores hemos caído en eso en algún punto de nuestras vidas. El dinero es necesario, Hanson. Sí, no, completamente. No, igual a mí me da risa porque dentro de todo es un paso, obviamente. O sea, uno parte por abajo, parte haciendo estos dibujos que son más como de requerimiento, y a veces algunas cosas salen por detalle. Por ejemplo, una vez, yo durante muchos años trabajé haciendo portadas para álbumes metal. Y pasó que yo era, por ejemplo, fan de una banda que era Fairyland, y sus canciones cuentan como historias ficticias de fantasía, como si fuera Tolkien, pero en libro. Y yo se me ocurre ser un fanart de uno de los personajes digamos, de las canciones, y las subo así como a mi página web, por gusto. Y de repente me contacta el chico, que es Phil Giordano, que es el escritor y el tecladista y el compositor principal de la banda. Me dice, oye, nos gustó mucho, ¿te gustaría hacer la portada? Concha la lora. Y ahí salto a hacer la portada. Y a raíz de eso, que ha sido como el año, no sé, el 2004 por ahí, empiezan a llegar varias bandas francesas y europeas a pedirme que le haga portada, y empieza como otra carrera que no tenía nada que ver con el porno furry ni nada por el estilo. Entonces, es como, esa cuestión de los furry es como, no sé si viste un capítulo de Los Simpsons donde el señor Burns se queda sin plata y dice, tenía que empezar desde abajo, pero para llegar hasta abajo tenía que empezar por el bar de Moe. Sí, bueno, es verdad. Sí. En todos lados hay un bar de Moe, y en el caso del dibujo, usualmente el dibujo como cochinón es como el bar de Moe. Pero es que igual... Robert Crumb se está revolcando en su tumba en este momento, pero dale. No, pero es que Crumb es otra cosa, o sea, yo estoy pensando, por ejemplo, había un cómic que era como furry porno cochinón, que era como el estereotipo que todos los editoriales indies querían tener en esa época, que se llamaba Gold Digger, que fue una cosa, era como una especie de Indiana Jones mezclado como con mucha cosa sexy como furry. Y la verdad es que la rompí en esa época. Estoy hablando igual del año 2002, 2003 por ahí, en el mundo indie. Y es una cosa que, claro, ahora nosotros vemos el mundo indie como más grande, y es porque en realidad que se ha contraído ha sido el mundo de los gigantes, o sea, de la DC, de Marvel. Son mundos que se han achicado mucho a nivel de cómics. A nivel de películas y presencia en los medios han crecido montones, pero curiosamente lo que más se ha achicado ha sido el cómic. Y es por eso también que entrado el año 2002, 2003, que fue 2002, cuando empecé a trabajar en Mito y Leyenda, me di cuenta que en realidad era mucho más, ¿cómo decirlo? Efectivo trabajar en ilustración, porque finalmente era más rápido y en general se pagaba mejor. Incluso yo creo que a día de hoy te resulta triste, pero al mismo tiempo curioso, de que hacer una página de cómic requiere mucho más trabajo, mucha más planificación y una serie de cosas más que son más complejas que una ilustración, y sin embargo es muy posible que una ilustración se pague mucho mejor que una página de cómic. Y por ahí fue que yo empecé como a cambiar el switch y empezar a dejar el mundo del cómic, porque hasta la cosa más simple, como el bar de Moe, que es esta especie de porno furry, te pagaba mejor. Y eso es algo que es bien complejo, sobre todo porque ahora que la industria del cómic se está como achicando,
te vayas encontrando cómics que, no sé, como Constantine, que alguna vez vendieron montones, hoy por hoy no superan las 2000 unidades. Pero convengamos que ahí con el caso de Constantine fue una pésima decisión editorial de terminar con la serie Hellblazer en su número 300 y después han habido como 5 series distintas de Constantine que ninguna ha pegado. No, es que también tiene que ver con intentar reinventar la red. O sea, yo soy de los fans de capa caída de la serie antigua, de las que eran como más punquetas, donde el dibujo era como cochino, todo el tema de oro, pues, sí. En cambio pasó ahora, por ejemplo, ahí un dibujante que a mí me impactó mucho cuando lo leí en su época, que fue Richard Corben. Sí, pues, Corben. El que hizo la saga en la cárcel. Y yo quedé loco cuando lo leí. Dije, oye, esto es increíble. Así, Ese al lado... no, ese lo guionizó Azarelo, ¿no? Sí, esa historia es muy buena. Y al lado, cuando estaba leyendo eso, en paralelo estaba leyendo, no sé, pues ponte tú La Crisis Final, ¿cachai? Y era una cuestión completamente nada que ver, pues. Y dije, no, esto es. Yo me acuerdo mucho que en esa época a mí cuando salió la Hellblazer de Corben, me la regaló mi señora para mi cumpleaños. Y dice, qué lindo tener una señora que te comprende de esa manera. pero sí, o sea, claro, en esa época había, finales de los 90, principios de los 2000, había como una clara separación entre este cómic como más de autor que tenía metido la Vértigo, contra este cómic más comercial que yo siento también que era por una manera de reinventarse para seguir existiendo, y que yo entiendo que sea así y que siga siendo así, pero claro, lo malo es que va perdiendo el público antiguo, pero también el público antiguo también son gente como yo, o sea, son puros cuarentones que ya a esta altura del partido no sé si sean el público como de cómics. Muchas veces la gente incluso también compra los cómics por un tema de coleccionismo, y es una cosa bastante curiosa que tú lo ves con los casos de los Kickstarter y todos estos productos donde la gente sabe que está comprando un producto de colección también. Claro. No solamente una experiencia, digamos, de lectura, sino que está comprando un ícono, un ítem. Y es un cambio de switch súper fuerte. Esta semana se dio un caso curioso en Chile, ahora que lo mencionas, que fue una edición súper limitada que sacaron el Gonzalo Martínez con el Pancho Ortega. ¿Lo cachaste eso? No, la verdad. Fue un librito con sus historias inconclusas, que en el fondo eran como puros drafts de cómics que ellos pretendían hacer en algún momento. ¿Cachai? Como si fuera un almanaque de sus pitches para cómics. Sacaron 40 ejemplares. ¿Cachai? Y se agotaron en 5 minutos. Y claro, pues ahí está ese objeto, ¿no es cierto? Ese fetiche de tener el objeto coleccionable de este autor. ¿Cachai? Lo pudimos ver esta semana en Instagram. ¿Está interesante eso igual? ¿Ah? Sí, lo que pasa es que también existe un personaje que es el Scalper. Yo creo que todos los fanáticos de PlayStation con el PlayStation 5 ya se han dado cuenta de que existe. ¿Ya? Y esta persona que compra un producto que sabe que en algún momento va a tener una tirada importante y se pone de acuerdo con familiares, amigos, van y compran y acaparan el producto para después poder revenderlo. No creo que sea tanto en el mundo local, pero sí me consta que pasa mucho en el mundo de afuera. O sea, a mí de pronto me ha llegado gente de algunas cosas en las que yo he trabajado y me dicen, oye, ¿me podéis firmar un cómic que tú hiciste o algo que tú hiciste? Sí, ya, bacán. ¿Me podríais firmar 10? Sí, ningún problema. Oye, ¿y si te pago para que me firme unos 20, unos 30 y me dais tu dirección, te mando las cosas y me dais tu dirección de PayPal y tal? Y es como... así escala esa conversación. ¿Es una sola conversación que va escalando? No, muchas conversaciones. pero te das cuenta de que el personaje que parte como no sé, un fan honesto del trabajo o de la marca o de lo que sea, finalmente, claro, termina siendo un tipo que en realidad lo que está haciendo es negocio. Y es un tema, porque igual de una manera u otra, de pronto, no sé si mucha gente conoce, pero por ejemplo, Van Gogh originalmente no era un personaje muy importante en el mundo del arte. Van Gogh empieza a volverse importante en el mundo del arte, más o menos los años 60, cuando un conglomerado japonés empieza a comprar todas las pinturas de Van Gogh. Y cuando este conglomerado japonés compra todas las pinturas de Van Gogh, la carencia, porque todo el mundo sabe que los pintores alcanzan a pintar cierta cantidad de obras en su tiempo de vida. Van Gogh debe haber tenido unas 400 pinturas, 500 pinturas, y quedan muy pocas pinturas que ya estaban en algunos museos, que ya estaban en algunas colecciones privadas. Esto hace que el stock aumente, pero a montones,
digamos, las pinturas de Van Gogh que están disponibles, y esto hace que, claro, que Van Gogh súbitamente aparezca en el mundo del arte, por lo tanto se crea una especie de necesidad falsa Por de Van Gogh. Van Gogh. O sea, Van Gogh empieza a figurar en el arte netamente porque hubo una escasez de su obra. Brígido. Y, Un poco lo que pasa también con Modigliani, pues si Modigliani también tuvo una en cuanto a como su vida, ¿cachai? Como que tenía una muy poca salida de las pinturas que hacía, y una vez que muere, entiendo que fue como su propio mecenas quien en el fondo ficcionó como esta idea sobre su trabajo. sí, pero pasa, por ejemplo, ahora que uno empieza a encontrar mucha lógica en productos que uno pensaba que estaban, no sé, pues, terminados, que no habían, y de repente aparece gente que tú las veías en internet y claro, como si fuera el final de Indiana Jones 1, tiene montones de productos guardados en bodegas y que los saca cuando, vamos a ver ahora si es que digamos, la cosa prende o no prende con, no sé, por la venta de X cosas, o de, no sé, pues X revista, X libro. ¿Sabes como con la qué gente otro lo producto paga, pasa eso? ¿Mm? Con las cartas mito y leyendas. Entrando en la conversación, porque yo estoy en grupos de coleccionistas de cartas, porque bueno, este podcast se llama Los Magics porque yo soy muy bueno, o sea, no soy muy bueno, sino que soy muy aficionado a jugar Magic. Y Ya. estoy como en todos los grupos que te puedas imaginar de cartas Pokémon, de Yu-Gi-Oh, de mito y leyenda, y salen estas cajas, estos displays sellados de, no sé, pues, espíritu de dragón, de la cofradía, ¿cachai? Y los venden a precios exuberantes, por decirlo de alguna forma. Y saco a colación el tema de mito y leyenda, porque cuando yo era un niño, en mi inocente, no sé, ponte tú 8 años, aficionado a las cartas Pokémon en ese tiempo, me enfrenté, junto a mis compañeros te estáis riendo solo, nos enfrentamos a un juego nacional, un juego de cartas nacional que difería mucho, tanto estéticamente como en cuanto a gameplay, de lo que nosotros conocíamos, que eran las cartas Pokémon, ¿cachai? Que igual es como un juego mucho más como diseñado para cabros chicos, para que vamos a andar con lecera. Sí. Y bueno, llega un amigo mío que se llama Facundo Lascano, que le mando un saludo porque yo sé que escucha esto también. Y estábamos, ponte tú, en segundo básico, y llega con las primeras cartas mito y leyendas que yo vi. Esta, ¿no es cierto?, con dibujos del... ¿Cómo se llama esto? Estaba Mauricio, Waldo, Juan Vázquez. Juan Vázquez, gracias. Juan Vázquez. Me impactaron caleta, porque, bueno, en ese tiempo yo no conocía Magic tampoco, pues entonces para mí era como todo un descubrimiento, como que podía haber algo fuera del ilustrador de Pokémon, pues, ¿cachai? ¿Quién es el Satoshi Tajiri? No, Satoshi Tajiri el creador. Ken Sugimori. Del Ken Sugimori. Fuera del Ken Sugimori había un universo de ilustradores con estilos muy distintos. Y bueno, eso. Vamos a dirigir ahora la conversación, si se puede, Genso, por favor. Sí, claro, démosle. Hacia tu ingreso a Mito y Leyenda. ¿Cómo sucedió esto? Me imagino que Waldo Retamales ya estaba como guiando este proyecto cuando entraste tú. ¿Cómo te contactaron? ¿Cómo fue esa historia? A ver, cuéntame. No, cuando parte Mito y Leyenda, a ver, la historia que yo siempre he escuchado es la siguiente. ¿Ya? Variaciones más, variaciones menos. Lo que pasa es que Mito y Leyenda es una cosa rara, porque Mito y Leyenda, a ver, de entrada hay que partir por una cosa. Cuando a mí dijeron Salo, yo siempre imaginaba como que Salo era una especie como de torre como la de la OCP, ¿cachai? Como la de Robocop, así increíble, gigante, maravilloso. Y la verdad es que Salo era lo que ahora está el Patio Villavista, en Santiago, pero era una cosa chiquitita, era un gran estacionamiento, con una tiendita delante y una cosa pequeña atrás que digamos que se extendía más adentro, un montón de lo que yo supongo que eran casas o antiguas casas. Entonces el lugar donde se hacía el juego era pequeño, era muy pequeño. Entonces mucha gente tenía la imagen de que era una especie de gran corporación cuando en realidad era una cosa chiquitita. Entonces y era como una empresa donde por lo menos la historia que yo siempre he escuchado, o por lo menos que siempre se manejó ahí, es que claro, todos los productos y todos los proyectos era como que siempre se pensaban que iban a tirarse una vez y como que iban a morir. Entonces no había un sentido de la continuidad como mucha gente piensa.
Entonces, lo que yo siempre supe es que Iván Cardemil había generado un álbum de mitos, de mitología, que era una especie de respuesta a lo que sería el álbum del fenómeno OVNI que hubo, el álbum OVNI. Uy, me acuerdo de ese, era muy bacán. Sí, ese álbum tuvo un éxito brutal, entonces Cardemil, que era el director creativo de Salo, decidió decir, bueno, ¿y qué si hacemos un álbum de algo parecido pero distinto? Que fue el álbum digamos, de mito y leyenda. Y por ahí creo que empiezan a hacer las cartas, las ilustraciones para el álbum, y en algún momento creo que Cardemil les propone de que vayan y hagan un proyecto, diferentes proyectos con las imágenes. Y Mauricio cuenta de que Mauricio Herrera, de que él fue y, digamos, se le ocurrió hacer la idea de colocar la carta en un tipo imitando como a Magic, así como si fueran cartas de combate, ¿ya? Yeah. Y finalmente cuando Cardemil ve la idea, Cardemil decide que esta idea va, las otras que se habían propuesto no iban, y decide como digamos, contratar a un chico que se me fue el nombre ahora, pero que desarrollara el concepto, porque él sí era jugador de Magic, se me fue el nombre, la verdad. Ya, y contrata creo que era Pancho More para escribir los textos épicos, todas las cosas. Entonces ahí nace Mito y Leyenda como tal, como producto, que finalmente termina como sobrepasando la vida del álbum, o sea, termina convirtiendo, o sea, nace como un álbum, pero evoluciona a juego de carta, y a la larga es lógico, porque si tú empiezas a pensar bien, Salo toda su vida lo que hizo fue álbumes. Salo partió haciendo álbumes de la época del tema del álbum del Mundial de 62. ¿Ya? ¿En serio? No, voy a contar la historia rápido, porque si alguien no la conoce. El fundador de Salo, un señor llamado Salomón Melnik, que tenía una tienda de dulce. ¿Ya? Y él, para potenciar la venta de dulce, en algún punto, en los años 60, en el año mundial, para la época del Mundial 62, decide vender dulce acompañado de stickers de los jugadores más conocidos. Y cuando decide venderlo de esa manera, lo que hace él después es crear un lugar donde tú puedas colocar los stickers. Y eso se convierte en el primer álbum que hace Salo, que es el álbum del Mundial de 62. Y en realidad Salo se llama Salo porque el creador de la empresa se llama Salomón Melnik. Posterior a eso, ellos empiezan a tomar empiezan a hacer la típica de ir a viajar a ferias de licencia y compran licencia. Entonces ellos también se convierten en los que publican cosas como el álbum de Robotech, el álbum creo que fue el oficial del álbum de Star Wars, el de los 80, si mal me equivoco. Y no sé, basuritas y cosas por el estilo. Un álbum que me encantaba, que era Galería del Terror, por ejemplo, donde participó, no sé, el Yoyo, el Carto, etc. Entonces ese fue el mundo Salo, y ellos siempre tenían contacto contactar con artistas locales o compraban el arte del extranjero que venía, digamos, con comprar el producto. Entonces Mitos, dentro de todo, era un álbum, pero sin álbum. Porque tú sabías que venía, no sé, por una edición venían tanta cantidad de cartas y tenías que coleccionarlas todas, si es que querías tener la colección completa o las que tú quisieras para jugar. Como sea, era la misma lógica del álbum, pero sin el álbum. Me acabas de patear la cabeza en el suelo con esa historia, estoy alucinando. Qué bacán. Es que dentro de todo, claro, lo que pasa sí es que sí existía dentro de Salo la idea de que este era un proyecto como que no iba a durar mucho tiempo. ¿Ya? Porque hasta donde yo estuve como editor, siempre era como, esta va a ser la última edición, ¿cachai? No sabemos qué va a seguir después. Entonces, yo entro el año, por lo menos 2002, yo entré con Tierras Altas. Entré con Hijos de Dana. Vale. En esa época yo me acuerdo de que el editor histórico, el que sea, como siempre, la parte histórica, la parte de los textos, era José Luis Flores. Y el editor gráfico era Mauricio Herrera. En esa época yo había contactado, o me había contactado a Mauricio por intermedio de Perro. Perro era el dibujante Humankind. Porque iban a hacer una empresa para hacer cómics que se llamaba Berserker. Entonces me contacta Perro de que él necesitaba un colorista para un cómic que él iba a hacer que se llamaba Calcu, que era una especie de cómic sobre brujos mapuche. Era bien divertido el cómic, lástima que no vio la luz, pero me contactó para ser de colorista. Creo que la historia, si no me equivoco, la hacía José Luis Flores, o quizás no.
no, quizás estoy tonteando en ese sentido, pero me llaman y todo. Entonces, literalmente me dicen, oye, cuando ya empezó la con Mauricio acerca del tema de cálculo y todo, oye, ¿te gustaría participar en Mito y Leyenda? Que esto también yo lo había conversado con Andrés Silva, que era otro de los chicos que ilustraba dentro de Mito, también como que me dijo, oye, habla con Mauricio, a ver si podía hacer unas cartas por ahí y tal. Así que empecé a entrar por ahí. Invitado también en gran medida por José Luis Flores, porque José Luis Flores también fue como gran artífice, porque José Luis Flores era muy cercano a Perro. Y entré en este rollo que era Berserker y Mitos y Leyendas, casi como de refilón, y terminé yendo más a Santiago a participar más del proyecto, y el año 2004-2005 entré a trabajar como editor de Mitos y Leyendas, porque Mauricio se decidió como que estaba como muy, no me acuerdo yo si Mauricio estaba como con mucha pega en esa época, y yo centrase más en el tema de los dibujos, y yo me quedo como editor. Claro, como por ahí fue. Y ahí me tocó, digamos, conocer como la parte dura, que como era todo el trabajo en Mito y Leyendas, que era bastante extenuante. O sea, era hacer, no sé, una edición cada 2 meses, y un tiempo que después se fue achicando cuando empezamos a hacer todas las cartas y las cosas para llegar antes con los tiempos a México. Mandar cosas a México, cuando México se vuelve importante después del lanzamiento de Guerrero Jaguar, México se vuelve como nuestro gran cliente. Entonces, claro, para evitar el pirateo y todo, se imprimían acá las cosas y se mandaban por barco, y nomás de mandar las cosas por barco que iba ahí como un mes. Entonces, si antes teníamos, no sé, para trabajar 2 meses, 3 meses, después eso se convirtió en 1 mes y medio y tal. Fue bien complejo. Qué bélico. Me imagino que ahí había un ejército de diseñadores como compaginando compaginando todas las cosas y haciendo el maqueteo de las cartas, porque si no, ¿cómo? No tanto, fíjate que en esa época habían como 2 o 3 diseñadores que se encargaban de eso. A esos héroes de mi infancia les agradezco desde acá. Muchas gracias por su trabajo, sean quienes sean. Sí, no, de hecho ahí teníamos nuestra jefa de diseño, era Isabel, era una chica que siempre que la encontrábamos estaba al borde del colapso, porque estaba como con harta pega y coordinando a un montón de dibujantes que de pronto llevábamos las cartas para entregarlas, y no sé, de pronto pasaba que o Mauricio me entregaba una carta de Odín que, no sé, por tiempo le escribió, en vez de escribirlo Odín, le escribió el viejo al que le falta el ojo, o no sé, Guille me mandaba una carta que decía, no sé, musculoso con cara de tonto, listo, y después había que reorganizar todas esas cartas con los nombres verdaderos. Y claro, yo de pronto llegaba con las cartas y la Isabel estaba, pero, oh, Dios mío, otra vez mandaron las cartas con nombres cambiados. Se hubieran sacado una edición como esta como ediciones limitadas de Magic, que son como de broma. ¿La has cachado? Fíjate que alguna vez se intentó sacar una edición de broma. ¿En serio? Pero no cuajó, ¿no? Pucha. Es que hubo una época, yo creo que de haber sido después mira, hubo una época bien maldita, que fue justo después de Reinos de Acero, que fue donde me tocó a mí asumir como editor. Antes creo que asumí por esa fecha. ¿Qué pasó con esa edición? Yo me acuerdo que estaban como mal impresas esas cartas de Barbarie, Reinos, no me acuerdo cuál, pero que... Ah, no, la edición que salió mal impresa fue el Liber Dominus Arsenal. ¿Ya? Por error, un diseñador que no vamos a nombrar, pero que también hizo cartas, parece que mandó sin querer las imágenes en baja resolución. Mandó todo a 72 dpi. Para que los amigos se hagan una idea, para que una cosa salga bien impresa, generalmente uno manda a 300 a 200 dpi. Y en esa fecha la mayoría de las imprentas te marcaban como un mínimo de 200 dpi. Pero ¿qué pasa? Que 72 dpi es la resolución de pantalla web. Claro. Entonces parece que, claro, el amigo se equivocó y mandó las cosas, y cuando las fueron a revisar era demasiado tarde y ya estaba impreso el asunto. Entonces, claro, que ya no era una pifia, era un añadido especial. Pero sí, fue una cosa bastante vergonzosa, la verdad. Ya, pero no nos quedemos con eso, quedémonos con lo bonito. Oye, ya voy a entrar a trabajar a Mito y Leyenda, ¿no es cierto? Y bueno, por ese entonces, hablo a título personal y a título de todos los niños y niñas, ¿por qué no?, de Chile de esa época, nos impactó caleta, porque quizás eras como el más tirado al anime. En ese tiempo era muy famosillo el tema del Club de los Tigritos, ¿cachai? Toda esta onda de que el anime se pasaba como por televisión abierta, ¿cachai?
Y era el ilustrador de Mito y Leyenda, ¿cachai? Que tenía una onda como de anime. Entonces, de alguna forma, no estoy diciendo esto como a modo de desmerecer por ningún motivo el trabajo de los demás, ¿cachai? Pero tu trabajo brillaba de una forma distinta en esa, como en ese grupo. Y es bien, me gustaría, ¿no es cierto? Me gustaría que me comentara un poco cómo se vivía esa experiencia. ¿Ustedes notaban como como esa distinción que salía de pronto? ¿Te decían algo a ti como, oye, tus cartas pegan más, ¿cachai? Como, haz más cartas? No sé. Sí, de hecho, es que lo que pasa es que, a ver, para que los amigos lo comprendan, el Mito y Leyenda funcionaba un poco como una especie de posta. El problema es que cuando Mito y Leyenda recién empieza, de posta, es decir, por ejemplo, alguien terminaba algo, se le entregaban más cartas. Entonces, por ejemplo, cuando Mito y Leyenda parte, la única manera de hacer cartas era bajo un contrato. Entonces, la única manera de que tú llegaras a dibujar Mito y Leyenda es que tú hicieras una prueba y te hicieran un contrato. Y después había un contrato como más, digamos, un poco más. Había como el contrato B, que era el contrato para los dibujantes regulares, que eran, como, por ejemplo, los que tú más veías en las ilustraciones, como que tenían un nivel más como de compromiso, por decirlo. Ahí estaba Mauricio, Waldo, Gabriel, Juan Vázquez, que originalmente les decíamos los Beatles, porque eran como los 4 y eran como los que tenían el contrato acá. Entonces, después estábamos como los dibujantes, eso cuando yo recién me metí, después estábamos los dibujantes que éramos como los dibujantes como irregulares, como los que empezamos a participar a veces y tal. Y ese era un contrato un poco más pequeño, o un poco más simple. Pero, claro, el problema es que después, claro, en medida que fue subiendo el ritmo de trabajo y se requerían más dibujantes, el tema de contrato se abolió un poco. Y se dejaba, por ejemplo, que los dibujantes con contratos dibujaran los reales y no. Entonces, por eso generalmente mucha gente veía a los dibujantes más conocidos, más regulares en los reales, y dibujantes como que se probaban o cosas distintas en los ¿cómo se llama? En los vasallos y los cortesanos. Yeah. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, yo pasé también a entrar. Otra, por ejemplo, persona que despintó mucho en esa época fue, por ejemplo, la Carolina Ade, por ejemplo, que también fue como otra de las personas que entró en el contrato de los dibujantes, digamos, más regulares. Después entré yo también. Y claro, fue una época como muy rara, porque efectivamente Mito y Leyenda en un principio tenía un tono más marcado de cómic. Después empiezan a entrar más personas y algunos tenían, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo mucho Chamán, Cristian González tenía también un tono medio anime en algunas cartas, en otras cartas era más serio. El Andrés Silva también, que es el que dibujó a la Reina Guinevere o la Fe Sin Límites, también tenía un tono más anime. Entonces, claro, yo quizás fui el que llegué y como hacía más cartas, finalmente, claro, terminaba como viéndome como más presente. Pero yo originalmente no dibujaba muchas cartas, yo no hacía más de unas 10 cartas o 15 cartas por edición, hacía bastante poca al principio. Cuando empecé a dibujar más, fue en una época que fue como en la época de Bestiario, porque en esa época había muy poco dibujante. Pero, o sea, no es que hubiera muy poco dibujante, lo que pasa es que había mucha prisa en terminar la edición. Y yo, por ejemplo, empecé a desarrollar técnicas para avanzar más rápido, por ejemplo, algunas cosas. Y a eso obedece muchas veces el tema más anime también, que no era como para simplificarlo, sino porque era como para utilizar recursos del anime que generalmente son más de síntesis, ¿cachai? Para poder terminar las cosas más rápido. Por ejemplo, Bestiario es una edición que tuvo que hacerse en 2 semanas. Mucha gente no sabe eso. ¿Qué? Y fue caótico. Sí, Bestiario se hizo en 2 semanas. Pero Bestiario también se hizo en 2 semanas porque en esa época teníamos el tema de que, no sé, pues estábamos trabajando en la edición Dunas, y la edición Dunas de un momento para otro se bajó, no se quiso hacer Dunas. Y hubo que tapar eso con otra cosa. Y eso fue Bestiario y Héroes. Que a todo esto fue una edición muy buena porque le fue bastante bien a Bestiario y Héroes, Daniel. O sea, Héroes, yo me acuerdo, esa es la del Bicentenario, ¿me estás diciendo? No, esa es Héroes, la gloria tiene su precio. Ya. Yo digo Héroes, que fue la extensión de Bestiario. La idea de Bestiario es que estaban como una mezcla hubieron algunas revisiones de algunos personajes de primera era, más cartas nuevas que eran como monstruos de la mitología universal, pero que eran como monstruos. Le hace Elizabeth Bathory, Gilles de Rice, etcétera. Y Héroes traía como héroes o paladines legendarios de la mitología universal, que entre ellos, por ejemplo, no sé, pues pusimos a los ángeles, a Metatron, etcétera. La contraparte de pronto de la edición anterior.
Claro, que de hecho tuvo una caja que estuvo nominada también como a premios de diseño, que mucha gente tampoco no lo sabe. A nosotros nos invitaban a premios de diseño por cosas de Humankind y de Mito y Leyenda. Hubieron varias veces que estuvimos nominados y que estuve como ganando cosas y tal. Fue bien choro, ¿sabes? Oye, qué bacán. Sí, sí, de hecho, bueno, acá mencionar a Andrés Cortés, que era el. Si la gente vio como, por ejemplo, no sé, pues, todos los logos desde Guerrero Jaguar para adelante, creo que lo hizo Andrés Cortés, que también era un ilustrador de Humankind. Y él hacía como todos los diseños de los logos, del arte que va como en la caja de habilidades y tal. Había harta gente ahí como héroes desconocidos en esa producción. Pero eso era entonces el diseño de la edición, no como, yo estaba pensando como el diseño de los empaques de pronto, porque me acuerdo, hubo un tiempo que eran bien creativos también, pues estaba la pirámide, estaba sí, estaba el Liber Dominus, me acuerdo. Pues es que me tiro por la ventana, me olvidé el nombre del diseñador que hacía eso, pero era un chico que era el diseñador industrial, si no me equivoco. Me imagino. Y un día decidió meterse en esto del diseño para editoriales. Y él diseñaba la pirámide del K, diseñó, por ejemplo, la caja de bestiario, que era una caja que se abría para los lados. Él era una creatividad, pero ridícula. Sí. Yo creo que en gran parte las nominaciones de diseño que nosotros teníamos eran por él. O sea, la misma caja de Éxodo que se abría para los lados, se abría para arriba, era una cuestión maravillosa. No, era muy bonito ese trabajo, de hecho, y me sorprendía también, bueno, no sé en realidad cuánto será, pero no sé, pues me acuerdo que tampoco eran productos caros, ¿cachai? Eran accesibles como dentro de del poder adquisitivo de un cabro chico. Entonces, algo tan bien diseñado, algo tan bonito, con tanto cariño, ¿cachai? Que tuviera esa accesibilidad también le sumaba mucho valor. Es que lo que pasa es que, claro, si lo comparamos con los productos de Magic, de Yu-Gi-Oh!, de Pokémon, eran baratos. Cualquier cosa era barato al lado de eso. Sí, yo diría que incluso un poco lo que nos afectó a Salo, ustedes saben que Salo quebró, fue finalmente un poco haber salido de la venta de los ¿cómo se llama esto? De los kioscos. Que era un poco lo que hacía que la gente, no sé, pues tú ibas ahí a tomar la micro, en cualquier esquina estaba un kiosco como de calle, ¿ya? Claro. Y ahí se vendía mucho. Entonces después como que se cambió esto de los puntos de venta Salo, y ahí como que cambió un poco la dinámica, porque claro, ya no nos encontrabais tanto en los kioscos o en las tiendas de barrio, sino nos encontrabais más como en malls. Y eso yo creo que también tuvo una pequeña afectación al mercado, porque de hecho los jugadores me lo decían. Sí, pues habían kiosquitos de Salo. Yo me acuerdo acá en el mall de acá de Valdivia, había así como en todo el centro del mall, donde ahora hay creo una pileta, estaba el kiosco de Salo. Que tuvo varios años igual. Claro. Pero había que ir para allá. No era como antes, caché, que en tu local de barrio la señora tenía los sobres de superación. Exacto. No, y eso tuvo una especie como de golpe, pero también estaba porque, claro, se había visto que en Estados Unidos por lo menos había cambiado el tipo de público. El tipo de público evolucionó efectivamente lo que uno está viendo ahora, que es el público que va a las tiendas. ¿Sí? Tú vas a la tienda para comprar y quedarte ahí jugando también. Entonces igual yo creo que en su tiempo se adelantó, pero no sé si el público que jugaba Mito en esa época estaba preparado para el cambio, porque la mayoría del público era un público más bien infantil. O sea, yo veía chiquitos que en esa época tenían, no sé, 10 años, y claro, ahora se me acercan en los eventos y ya son jóvenes viejos. Y que yo creo que ya, claro, ahora ya están, si antes le sacaban plata a la mamá de la compra del pan para ir a comprar Mito y Leyenda, ahora le sacan plata de la señora para ir a comprar la leche y los pañales, ¿cachai? Entonces ya es otro el público. Pero sí, o sea, en esa época, sí, como volviendo a los mitos, era complejo, porque se peleaba con el tema del tiempo, y el tema de que Salo tenía la idea de que los podían piratear, de que los podían... ¿Qué sucedió? Yo me acuerdo haber visto cartas mito pirata. De hecho, si no mal recuerdo, en Quebec había gente que, no sé, pues, de pronto botaban los pliegos que estaban malos y la gente iba a buscarlos a la basura y los recortaban y los vendían en el persa. A mí me pasó que en Perú yo iba a Perú y habían cartas de mito y leyendas pirateadas también. Sí, pues, creo recordar que lo que vi pirata fue de Espada Sagrada, tal vez. Sí. Yo vi Espada Sagrada pirateada. Oye, pucha, está súper entretenida esta parte de la conversa, pero para ir avanzando, ¿no es cierto? Para no quitarte tanto tiempo tampoco.
vamos a enganchar un poco de este trabajo de Mito y Leyenda, ¿verdad? Con tu trabajo como ilustrador para videojuegos. De alguna forma, el éxito que tuvo este juego, ¿no es cierto? Tanto acá a nivel de Chile como de México y también de Estados Unidos, porque se publicó en inglés. Sí. Mucha gente no se acuerda, pero yo me acuerdo haber visto o haber como comprado en algún momento cartas Mito y Leyenda en inglés. Y me sorprendía bastante. Decía, oye, qué bacana, a esta gente le está yendo muy bien. Era The Sacred Sword. La espada sagrada. De hecho, con Rabo Ciares, que era de Mitos, que fue a mover el juego en Estados Unidos. ¿Ya? Creo que él fue, nos contaba siempre la talla de que parece que se tomaron, junto con el staff que fueron para allá, se tomaron una escoba y fueron a jugar billar con el actor que hacía de Sam en El Señor de los Anillos. No. Sí. No, pero esas historias son como, no tienes como no, si tenían fotos, si la publicamos hasta en la Cubil en su momento, si fueron... Oh, qué bacán. De hecho, yo tengo una talla bien, bien idiota, que es que ¿Ya? en un evento que yo fui, en que me invitaron a Suiza, justo en ese evento estuve invitado Hanagama, que es el director de Detroit Metal City y de Muchichi. Uy, bacán. Y que también el director de Las Flores del Mal, Aku no Hana, si no me equivoco. Y que ahora va a dirigir, ¿cómo se llama? Va a dirigir una serie basada en Junji Ito, ¿cómo se llama? En una adaptación de sus cómics. ¿Ya? Pero, claro, con este loco nos conocimos en un evento y hicimos súper buenas migas. Entonces resulta que el weón va y me dice, oye, ¿qué tal si nos vamos a unas pizzas y después nos vamos y te muestro lo que tengo de Aku no Hana en estreno? Así como que la weón no sabía ni siquiera estrenado en Japón y me senté a ver Aku no Hana con este loco. Entonces, ese tipo de cosas pasan mucho en eventos, porque te das cuenta de que la gente que trabaja en general en este mundo no suele ser muy, muy cuadrada, muy cuática, son gente como muy, muy piola. Bueno, de hecho, una historia parecida es como, mira, enganchando la publicidad acá, como sin ningún pudor al cómic, con el Francisco K, que ahora es ilustrador de Humankind. Bueno, te voy a contar un poquito de su historia. El Francisco K y yo somos muy amigos de hace muchos años, y él, una de sus grandes influencias en la vida como ilustrador, porque él, como cierto, es ilustrador, ¿verdad? Y también profesor de arte, era Humankind. Y ahora con el revival de Humankind, él mandó su portafolio, ¿no es cierto? Y pudo entrar como ilustrador de Humankind. Pero la historia que te voy a contar es que nosotros participamos como actores, como actores extra, ¿cachai? En la grabación del spot del Festival de Cine Valdivia, hace como 2 años atrás. Mira. Y ese spot fue grabado, o sea, fue dirigido por el Ernesto Díaz. ¿Ya? ¿Cuál es la historia? Que Francisco llegó con su DVD de Mirachman para que se lo firmara. Y sucedió la misma historia, ¿cachai? Nos fuimos, conversamos, salimos y le tiramos como un pitch así en el momento para hacer un cómic de Mandrill. Queríamos hacer Mandrill. Oye, podríamos hacer un cómic de Mandrill, pucha, estaría bueno. Y le comentamos un poco la idea que tenemos. Y nos dice, bueno, no se puede trabajar con Mandrill, pero está buena la idea para que pudiésemos hacer otra cosa juntos. Y nos quedó picando el bichito, pues. Y yo le dije, a ver, ¿con qué podríamos trabajar? Y si le presentamos algo con La Mujer Metralleta, le llevamos una idea para hacer la secuela en cómic de La Mujer Metralleta. Y enganchó, pues, loco. Y nos dijo, ya, háganlo, vamos. Y ahora con Francisco estamos pronto a estrenar nuestro cómic, que es la secuela de la película Tráigame la cabeza de La Mujer Metralleta. ¡Qué buena! Sí, esa... Sí. Ojo, que esto sirve para los amigos en general, que cuando vayan a eventos, que bueno, está bien, sí, que saquen la firma del artista que les guste y toda la cuestión, pero que le echen de conversar con las personas como personas, porque igual van a descubrir que los buenos son gente que igual prende, o igual se engancha con cosas o te pueden dar datos y tal, y eso es como lo que uno tiene que aprovechar, el contacto con la persona que está frente tuyo y bueno, y hacer relaciones, porque finalmente para eso también son los eventos, más que solamente para sacar la foto, la firma y tal, que es algo bien bonito y que uno tiene que aprender a sacarle ese partido. Sí, que bueno, claro, detrás del, ¿cachai? Como del artista siempre hay una persona, ¿no es cierto?, ávida de compartir experiencia igual, pues. Hay una persona muy ñoña también. Oye, Genso, ya pues te decía, después de todo este trabajo con Mito y Leyenda, ¿no es cierto?, de alguna forma el éxito que tuviste trabajando, ¿verdad?, con este juego,
ayudó, ¿verdad?, a catapultar tu trabajo como ilustrador hacia otra instancia, ¿no es cierto? Lo que sería, pienso yo, Capcom, ¿cachai? Como tu trabajo en... No, ¿No? honestamente, para nada. No, mitos era como una cuestión. De hecho, a mí en DeviantArt, yo fui de los primeros como que empezó a postear en DeviantArt como en 2004. ¿Ya? De hecho, a mí mismo de pronto me llegaban gente de DeviantArt que me decía, loco, ahí te está llegando como mucho tráfico de personas y como que con puros latinos. Entonces, como que en general de Estados Unidos no me conocía mucha gente, o mucha gente no pescaba, más que de pronto cuando salía algún personaje mitológico, porque de hecho mucha gente pensaba que yo hacía los dibujos mitológicos para mí. Claro, no pensaban que era como un juego de cartas. Entonces yo aprovechaba de contar el juego de cartas. Lo mismo lo de Humankind, pensaban que Humankind era algo que hacía yo para mí, o que era un cómic que yo estaba trabajando. Y ahí no, pues yo tenía que aclararle que efectivamente era un juego de cartas. Pero digamos que a mí me empieza a conocer la gente un poco cuando parte o explota Warcraft con la segunda extensión, con The Burning Crusade, cuando me contacta un señor que era Glenn Rane. Glenn Rane es uno de los dibujantes como principales de Warcraft, o era uno de los dibujantes principales en esa época. Y me dice que, oye, ¿sabes que estoy trabajando? Soy Glenn Rane, con Raneman, que es el nombre con el cual él firma. Y me dice, me gustaría invitarte a trabajar en World of Warcraft. Y mi primera sensación es que yo pienso que algún amigo mío me está haciendo broma porque, digamos, sabían que a mí me gustaba mucho el tema de Warcraft y mucho el tema de Blizzard. Ya, hemos vuelto, disculpe audiencia el corte abrupto, pero como ya es costumbre en este podcast, ¿no es cierto? No me acompaña la conexión, en este caso eléctrica, ya que aquí en Valdivia está lloviendo y hubo un bajón en la luz. Bueno, lamentable. Pero Genso nos estaba contando, ¿verdad?, cómo lo contactaron desde Blizzard y él no lo podía creer. Un poco también con la historia que le sucedió a Alan Moore cuando lo contactaron para hacer La Cosa del Pantano, que pensó que lo estaban bromeando, le cortó al editor de DC y lo tuvo que llamar de nuevo. De hecho, yo tuve la suerte de que, claro, mandé una serie de improperios en español. Mira. Más que en español, en chileno, pensando que era el huevo de algún amigo. Y no, pues gracias a Dios, después el tipo me escribió diciéndome que se lo pasó a algunos traductores y nadie entendió lo que yo quería decir. ¿Ya? Y que si de verdad quería tomar el trabajo o no. Gracias a Dios, claro, no hubo ningún chileno ahí que le pudiera traducir digamos, los chilenismos que tenemos nosotros. Y sí, pues tomé el trabajo. Lo divertido fue que tuve la suerte de que justo me tocó hacer una ilustración que fue escogida para ser parte como de la pantalla de carga de los Reinos del Este. Entonces, nada, fue un tremendo juegazo porque de repente mi página pasó a recibir X cantidad de visitas al día a tener, no sé, la misma cantidad pero multiplicada por 20. Brígido. Y ahí fue como que, digamos, la cuestión saltó y saltó harto. En todo caso, a raíz de eso, después me empiezan a invitar a otros proyectos, me empiezan a invitar a trabajar con, digamos, en esa época era Sabretooth Games, que era una empresa de juegos de cartas de Estados Unidos, que ellos tenían en esa época la licencia de Universal Fighting System, y me invitan a hacer imágenes para una colección que están haciendo de Street Fighter 3. Oh, bacán. Y entro por ese lado también a Universal Fighting System. Entonces... pero esto es a raíz de que yo he hecho un fanart otra vez de un personaje que era como de un Ryu. Ojo, en el anterior me llegó porque yo he hecho un fanart de un orco, que es la misma cosa que te conté, que hice un fanart del tipo del personaje de la banda, de los músicos de la banda, y me llegó. Y había hecho un fanart de un orco y me llegó la petición de parte de ellos, de Humankind, de Blizzard. Y después también había hecho un fanart de un personaje de Street Fighter y la gente de Sabretooth Games deciden llamarme porque me dicen, pero también dibujáis Street Fighter, ya listo, ya trabaja con nosotros. Consejo para el amiga ilustrador emergente: ven los fanarts, efectivamente, ven los fanarts. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que hay una especie de, voy a ser súper honesto, hay una especie como de esnovismo en el mundo del arte, que es poco menos como que te mira mucho menos el fanart, pero en realidad yo me acuerdo que un buen amigo mío, que es un editor, que es Matt Moylan, me dijo una vez que lo bueno de los fanarts es que te permiten ver, sobre todo cuando tú trabajáis con IPs de otras personas, que te permiten ver qué vuelta de tuerca le puede dar el artista a un personaje por el cual ya han pasado 100, 200 ilustradores. Entonces el fanart permite detectar esas vueltas de tuerca, permiten detectar qué cosa esta persona puede aportarle
a la creación, ¿cachai? Es un pitch Y en eso directo. sí, no, es súper bueno. Es como, claro, es como que no es necesario que las personas hagan pitch o que hagan pruebas, ¿cachai? ¿No? Me meto a DeviantArt y veo, por ejemplo, a ver que a qué chico le sale bien dibujar a Ryu, o a qué chico le sale bien dibujar a, no sé, al emperador de Warhammer. Y en base a eso los voy llamando. Entonces, Me da mucha esperanza, Genso, a mí que llevo años dibujando fanarts de Magic. Yo creo que no voy a parar. no, con Magic un poco más particular. Es que de hecho yo trabajé para Hasbro. ¿Ya? Trabajé para Hasbro y en algún punto casi entro a Magic, pero me tiraron a trabajar en otra cosa. Igual yo estoy hablando del año, ¿cuánto decía esto? ¿El 2011? ¿2010? ¿Ya? Me tiraron a hacer ilustraciones para líneas de juguete. ¿En serio? ¿Cuál es? Eran unas especies como de J. Joe's, pero no sabría decirte si salieron, porque en realidad yo nunca vi los packs. Lo que pasa es que yo en esa época estuve trabajando codo a codo con una serie de dibujantes. Ujú. Que entre ellos estaba, por ejemplo, Pat Lee. Pat Lee es un ilustrador que es la zorra, con él yo aprendí muchísimo, pero muchísimo. Pat Lee era un dibujante que trabajaba para Dreamwave Studios. ¿Ya? Y ellos hacían los cómics de los Transformers que salieron a principios de los 2000. Entonces Pat Lee en algún momento me llama para ser su ayudante en algunos cómics, ¿sí? Uh-huh. Donde yo, digamos, era el ayudante que ayudaba a entintar, a poner escala de grises y todas las cosas por el estilo. Entonces a Pat lo llaman para recomendar gente para Hasbro, y nos vamos a hacer a Hasbro algunos juguetes. Y fue bastante divertido porque finalmente, claro, como te decía, yo no he visto muchas cosas terminadas, pero sí lo he visto, por ejemplo, no sé, este póster viene de la línea de juguetes de tal época, de Transformers, o esto viene de la línea de tal cosa, de estas cosas como que eran como me yo, pero no sabría decirte no, porque la verdad no lo recuerdo. Uh-huh. Entonces, nada, finalmente me terminé quedando ahí y de vez en cuando me llamaron para hacer alguna pega adicional extra. Lo mismo también me llamaron de Disney. Terminé trabajando también en Yu-Gi-Oh! Oye, eso te iba a decir, me acuerdo, gracias por hacerme acordar que he visto las ilustraciones que he hecho para Yu-Gi-Oh! ¿Cómo fue ese contacto? Porque ya te creo, comunicarse de pronto con Estados Unidos, ya la barrera del idioma no es tan grande, pero en el trabajo que he hecho para Japón, por ejemplo, en este caso para Konami, ¿ahí sí ha sido a través de un agente o ellos tienen gente efectivamente que como para contactos exteriores? Seguramente sí, no sé qué estoy preguntando. Lo que pasa es que, por ejemplo, Konami, así como siempre ha sido una empresa bien particular. No suele ser una empresa como muy como el común de las empresas, ya sea americanas, son bien cerrados, son bien para adentro. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ellos te contactan. Y en general, bueno, aquí hay una cosa que la mayoría de la gente no me va a creer nunca, pero es verdad. Yo nunca he tirado currículums. Jamás en mi vida he tirado currículums para empresas. Siempre me han llegado gente que me llega y me pide, oye, ¿te gustaría trabajar con nosotros? Oye, estamos haciendo tal proyecto, ¿te gustaría? Entonces, como que siempre estoy saltando de un proyecto a otro, pero claro, porque ya tengo como proyectos conversados de antemano. Y eso es porque en general mis páginas web o mi trabajo funcionan como mi currículum online. Entonces la misma gente me va contactando. Ahora, si hay empresas como... Claro, nunca he enviado un portafolio en mi vida, jamás. De pronto me llegan, oye, ¿sabes qué? De parte de Marvel, oye, ¿sabes qué? Estuvimos hablando con los chicos de Udon, donde vamos a hacer un proyecto en conjunto donde vamos a tener, no sé, por decirte, una portada para Marvel vs. Capcom, queremos contar contigo y tal, y así. Entonces es bien divertido el hecho de que muchas veces yo veo dibujantes como sufriendo mucho por el tema del portafolio, y la verdad es que tenéis que tener una página web bien presentada, donde tengáis bien diagramado, digamos, oye, estos son los trabajos profesionales que he hecho, o estos son los más importantes y tal. Y nada, la gente te va buscando. Aparte de que si en redes sociales, de nuevo, no sé, pues alguien ve Darth Vader, te poniendo un ejemplo, bien dibujado, que tiene muchos seguidores, muchos vistos, de pronto igual un editor te va a pescar y decir, mira, porque a la gente le gustó este Darth Vader, lo vamos a llamar a este chico para trabajar, no sé, por los juegos de cartas. Bacán. Entonces, claro, pasa mucho eso. Ahora, con Yu-Gi-Oh! Pasó más o menos, estaban buscando hacer una línea estaban buscando algunos agentes externos, porque en esa época parece que Konami, no me acuerdo mucho la historia,
pero era como que Konami había abierto una especie de Konami en Estados Unidos. Ujú. Entonces Konami en Estados Unidos quería abrir un poco el mercado y contratar a algunos artistas, digamos, occidentales para diversificar un poco lo que ya tenían. Ujú. Entonces me llamaron a mí, llamaron a otros chicos, algunos de Udon, y empezamos a participar con ellos. Y después me encargaron, por ejemplo, de hacer como las cartas Cosmo, que era esta especie como de Star Wars mezclado con el Mago de Oz, en el cual me encargaron de hacer a mí los diseños de algunos personajes como bien principales. Ujú. Más que nada porque entendían de que como yo era occidental, quizás tenía más conocimiento o era más familiar con el tema del Mago de Oz y de Star Wars. Yo creo que también iba por ese lado. Pero Realmente es haciendo una caricatura de los occidentales. es que fíjate que pasa mucho eso, o sea, Yeah. a mí me pasa, por ejemplo, que yo trabajo en una empresa americana y en la empresa americana usualmente te mandan una lista de requerimientos que son súper específicos sobre los detalles. Ujú. ¿Cachai? Trabajo con una empresa japonesa y me dicen, oye, este personaje es azul. ¿Cachai? Y no hay detalle, no hay nada. Entonces, claro, para el japonés como que están más interesados en que tú transmitáis una sensación. El americano no, el americano quiere ver como ciertos detalles muy puntuales porque como que el americano, más que estar metido en el tema de las sensaciones, está metido más en el tema del detalle, de la textura, entonces visualmente tiene un approach súper distinto. O sea, por ejemplo, a mí cuando me tocó hacer los trajes alternativos para Ultra Street Fighter 4, ¿Ya? las instrucciones eran súper básicas, eran como, oye, ¿sabes qué? Nos gustó mucho de que tú diseñes personajes de fantasía, Ujú. por decirte un ejemplo. Podrías agarrar a estos personajes y hacerlos de fantasía, como si fueran fantasía, propone 5 ideas. Yo mandé las 5 ideas para cada personaje y fue como, ya, nos gustó esa. Listo, se acabó. No hubieron más instrucciones en todo el rato. Hubieron un par de correcciones finales, pero más instrucciones que esas no hubieron. En cambio, por ejemplo, cuando te mandan algo de Warcraft, generalmente te mandan el personaje, la armadura, el tipo de arma, el tipo de cosa, el tipo de todo. Es como mucho más explicitado. ¿Okay? Entonces, el nivel de creatividad que muchas veces la gente piensa que uno tiene cuando hace imágenes de este tipo es relativa. Por ejemplo, Mito Leyenda sí hay mucha más libertad porque los editores son buena onda. Porque yo cuando era editor intentaba hacer buena onda con los dibujantes, porque no era cerrado con las propuestas. Pero cuando estáis trabajando con una IP en el cual hay varios editores, ahí sí, es mucho más complicado hacer propuestas, es súper complejo. Pero mira, Sobre todo porque ya están mega oye, testeados. me gustaría ahora que me comentaras un poquito sobre algo que sucedió hace un par de años, que yo me acuerdo que un día iba feliz caminando por la calle, miro el diario y veo el nombre de Genso, que fue, ¿cómo se puede decir? Fue levantado como el mejor ilustrador del mundo. Nada, pues fue bonito. Es que lo que pasa es que, pucha, a ver, en esa época yo era... ¿En qué año fue esto? No me acuerdo bien en qué año fue esto. Esto ha sido como el 2014 más o menos, Claro. 2013. Pasa que en esa época yo estaba como en muchos proyectos. Estaba metido estuve metido justo en la película de Furia de Titanes, estuve metido en la película de Godzilla, estuve metido en Yu-Gi-Oh!, estuve metido justo también en Street Fighter, en Warcraft. Entonces estaba como era como mi época del Despacito, no sé si lo explico bien. Ya, ok, Entonces, claro. se entiende. Entonces, claro, igual yo entiendo que hay un tema técnico y un tema, por ejemplo, que también es como de Zeitgeist. Entonces, de una manera u otra, claro, había un momento en que me tiraron a mí a competir con diferentes artistas, entre los cuales yo me declaro pero súper fan. O sea, a mí me encanta David Gibbons, me encanta Giger, me encanta Yoshitaka Amano, me encanta Kazuhiro Tomo, y que me hayan escogido como mejor artista entre ellos. Igual, pucha, me siento como esa banda de barrio, ¿cachai? ¿No? Que hace covers de Iron Maiden y termina, no sé, te tienen a competir con Händel, ¿cachai? Claro. Pero, o sea, yo estoy súper agradecido digamos, del push que significa. Pero es una competencia relacionada, por ejemplo, al tema de fantasía. O sea, igual es como súper puntual. Pero bueno, como tú no tiras currículum, no lo puedes poner en tu currículum. No, sí, por ejemplo, sí coloco, por ejemplo, que curiosamente sí tenía currículum en Chile tenía currículum por todo y por nada. Ah, que no. Entonces, de pronto tenéis que colocar cosas y tal. Igual me da baja porque afuera yo no hago, pero acá sí te piden mucho. Perfecto. Sobre todo si queréis presentar fondos del libro y cosas. Pero fue bien bonito, o sea, igual sí, quizás la parte mala que tiene es que
Claro, hay una parte como que hay conocido esa famosa cosa que siempre hablan de que chaquetean al chileno y todo el asunto, pero igual yo puedo entender de dónde viene ese tipo de crítica y puedo también comprender de que no, pues yo mismo soy una persona que antes que dibujar así como por los premios, por las preseas o lo que sea, yo dibujo porque es mi fuente de ingresos. O sea, si yo no dibujo me cago de hambre y eso es como el fundamental. Es como Yo cuando dicen, cuando, oye, no, dime. no, cuando pasó eso, yo contaba muy orgulloso que tenía un original tuyo. Tengo un original tuyo, Ah, mira, pero que no me lo firmaste, entonces nadie me creía que era tuyo. era falso, sí. Claro, es una Alan Moore que me dibujaste, anda como el 2009, creo. Una cosa así. Es que pasa mucho, por ejemplo, que claro, la gente te ve un poco la pega del ilustrador como una cosa más mística, pero en realidad todos los que han trabajado como ilustrador de forma profesional saben que hay el trabajo lo hacís dentro de un marco de tiempo acotado, ¿Ya? con una serie de instrucciones acotadas, que cada proyecto es también una discusión, porque la verdad que igual tu cliente tiene una idea, pero muchas veces esa idea es irrealizable desde la forma en que tú lo planteas y tú tienes que plantearle soluciones. Sí, la pega de los diseñadores es mucho eso. Yo, cuando me ha tocado trabajar en diseño, es como, amigo, no, es que no le podéis poner un gato cruzado porque no se va a ver el texto, ¿cachai? Por ejemplo, a mí me pasa mucho, y claro, hay una confusión en cuanto a si la ilustración es arte o no. Para mí, mira, si es arte o no es arte, es secundario. Es como lo que pasaba con Lautrec. Claro, Lautrec se considera arte, pero antes que nada la pega de Lautrec era una pega informativa. Un poco lo mismo que pasa con los retablos, con los vitrales de la iglesia y todas esas cosas. Son particularmente piezas informativas, que si son arte o no son arte ya es una discusión secundaria, pero primero son piezas de información. Entonces, la ilustración, a la larga, es un servicio. Claro, es una cosa funcional, pero a ver, pongámoslo en perspectiva, porque tú podrías decir lo mismo, no sé, pues los murales de la Brigada Ramona Parra, ¿cachai? Que tenían como una intención netamente social, más que artística, y el peso del tiempo sobre ese trabajo lo que lo eleva, ¿cachai? Sí, por eso mismo yo digo que el tema de si es arte o no es arte es una discusión como secundaria, es una discusión que no está presente en el momento que tú discutís con el cliente. En el momento que estás discutiendo con el cliente tiene una necesidad narrativa que tiene un tiempo y tal. Entonces, por ejemplo, de pronto, claro, hay gente que se ríe de, no sé, se fueron a ver Black Panther, que tiene uno de los CGI más atroces de la historia, y es feo el CGI porque tuvieron poco tiempo para hacer el CGI. ¿Ya? Entonces, o no sé, pues, se fueron a ver tal película o tal cosa. Yo el otro día me estaba viendo el DVD de Evangelion, ¿sí? En lo que se basa en los nuevos. Y claro, tú lo comparáis, tú que viste la versión original de tele, la versión de tele tiene una animación espantosa. Y claro, tiene que ver con que en el otro hay tiempo y presupuesto cuando la serie ya fue un éxito, pero las versiones originales de tele ahí está como la pobreza de dibujar una serie semanal. Entonces, pucha, pero es que ahí entra a jugar mucho el romanticismo que uno tiene en perspectiva sobre las cosas, por ejemplo. Claro, pero eso me refiero, o sea, cuando a un ilustrador le encargan hacer algo, obviamente hay arte en la manera en que se propone, ya sea en la parte formal o en la parte de digamos, de la síntesis, de cómo se lleva la idea tal. Pero como hay un tiempo muy, muy acotado y hay una serie de discusiones, el producto es principalmente algo que apunta hacia solucionar un problema. Entonces, generalmente el ilustrador, desde mi opinión, desde mi punto de vista, tiene que ser antes que nada un buen traductor. O sea, la pega del ilustrador es una persona a la cual contacta alguien que no tiene idea de la parte gráfica, o puede tener una idea, pero quizás no tanto como el ilustrador, y esa persona contacta al ilustrador para que le dé una solución a un problema visual. Es decir, mira, yo tengo en mi cabeza una imagen que yo quiero ver que es de, no sé, un ejército que baja y pelea con un gato gigante. Entonces, como hay muchas formas de solucionar esto, es el ilustrador que tiene que traducir este concepto a imágenes, y claro, ahí está el arte, en si es que este tipo lo soluciona de una manera más o menos buena. Ahora, claro, si te dicen, mira, tenéis $5,000 de presupuesto y 2 meses para hacerlo, es distinto si te dicen, mira, sé que lo necesito mañana y en realidad no te voy a poder pagar, pero te voy a invitar a un helado con papas fritas. Oye, no, por favor, dale tú. No, hago esta aclaración porque, por ejemplo, muchas veces la gente, no sé, pues te dice, oye, pero este mono de mitos te quedó con una cabeza más chica, o oye, ¿sabes qué? Este mono de mitos te salió con tal cosa rara. Sí,
pasa, porque muchas veces algunos de esos monos han sido hechos a lo largo de, no sé, pues, 1 hora, 2 horas que había por una entrega, a veces, no sé, pues, una noche entera, que es algo que funcionaba más antiguamente, por lo menos en mitos, cuando eran los tiempos más rápidos. Ahora no, ahora es mucho más holgado. Sí, pues tienen varios días de... Pero ¿Cuánto le dan? Como 3 días por mono, así, una cosa así. no, o sea, por ejemplo, como se sigue funcionando con el sistema de posta y tú, por ejemplo, terminas algo en base al tiempo que tú quieres dedicarle. Pero hay también el tema del dibujante, o sea, si hay un precio X, tú decides cuánto tiempo le pones a esa imagen también. Supuesto. Entonces, igual ahí es donde el dibujante tiene que saber si es que quiere dedicarle una semana entera o quiere dedicarle las horas correspondientes. Todo depende del dibujante también. Oye, Genso, bueno, antes de entrar en las preguntas del público, yo te adelanté un poquito, no me acuerdo si en grabación o fuera de grabación, que quería que respondiera a una pregunta que siempre nos llega a nosotros los profes de arte. ¿Ya? Esto va tanto para los que hayan sido mis estudiantes como los que estén, ¿no es cierto?, en esta encrucijada. Y siempre preguntan si uno quiere dedicarse profesionalmente al trabajo de la ilustración, si uno quiere dedicarse profesionalmente al cómic, si uno quiere dedicarse profesionalmente a este rubro, ¿qué convendrá más? ¿Estudiar arte, estudiar diseño o estudiar directamente ilustración, que es una carrera que últimamente ha estado como bien en alza también, como en el campo académico, quiero decir? Cuéntame tu perspectiva, por favor. Pucha, es que yo tengo una respuesta súper particular de esto, en el sentido de que, mira, a ver, te lo voy a decir de esta manera. Yo soy profesor de artes visuales, y si bien estudié artes visuales, mucho de lo que aprendí lo aprendí por fuera. Por ejemplo, yo fui a los talleres que hacía Juca, por ejemplo. Pero mira qué buen profesor. Me tocó irme, por ejemplo, en estos mismos talleres me hice muy amigo del Pato González. ¿Ya? Y de pronto pasar una tarde con Pato González conversando acerca del arte, de cómo sacar el lápiz y toda la cuestión. Es genial. De hecho, a mí el Pato González me regaló un par de lápices que yo no conocía y fue como, wow. Junto, no sé, pues con el mismo Juga conocí, no sé, pues el Marco Torres. El Marco Torres, que tiene una calidad técnica impresionante, también me comentaba sus apreciaciones. Conocí a casi todos los chicos de Valparaíso, del TEC y tal. Después, no sé, pues, por ejemplo, me hice amigo del Andrés Silva, del Perro, del Sergio Quijada, también hablábamos de arte, oye, me gusta este artista, no me gusta este artista. Y finalmente, como que, si bien pasar por la universidad me sirvió para entender el tema técnico y el tema del lenguaje técnico, así como, por ejemplo, haber conocido profesores y cosas por el estilo, que muy particulares, yo no sé si el mismo camino le sirve a todos. Por ejemplo, no sé, pues Mauricio estudió diseño, Mauricio Herrera. Gabriel por ejemplo, Rodríguez, la Macarena arquitecto. Sáenz era doctor. Gabriel Rodríguez, arquitecto. La Macarena Sáenz es doctora. La Carolina Ade, creo que tampoco no pasó por ilustración, sino que estudió otra cosa. Y así, conozco diversos, por ejemplo, no sé, varios amigos que yo tengo que son ilustradores. Por ejemplo, no sé, por Neger, que es autor de Franco, él es abogado. ¿Cachai? Entonces, claro, no es necesario, siento yo, pasar por ilustración o por la universidad estudiando diseño o estudiando artes. Yo creo que te puede servir si tú, además del valor de la ilustración, quieres agregarle a tu capacidad el tema del diseño o el tema del arte. Porque en general no es como que vas a entrar a la universidad y te van a enseñar sí o sí a dibujar, que es un reclamo que tiene mucha gente cuando entra a diseño. Es como que esperan que en algún momento le enseñen a dibujar. Y pasan 2 años haciendo o tipografía, forma, color y material. O por ejemplo, no sé, pues se meten en licenciatura y claro, de pronto está ahí, no sé, pues, un mes entero repitiendo horas y cosas por el estilo, y no sentís que está ahí como aprendiendo la parte como técnica dura. ¿Sí? Claro. Entonces, yo creo que depende de la persona. Yo sí pasé, por ejemplo, por arte, sí pasé por diseño y a mí me sirvió, pero también conozco amigos que hicieron el mismo recorrido y no les sirvió. Así como, por ejemplo, de nuevo, pongo el ejemplo del Neger porque es un poco como están las antípodas que uno se imagina de la parte de la ilustración, que es las leyes. ¿Sí? Entonces, depende también del cierto nivel que tengáis. Si tú, por ejemplo, no sé, pues, quizás no tienes un nivel técnico muy pulido, pero sí quieres ilustrar, quizás te convendría entrar a una carrera como ilustración. Ahora, también está el tema de que, por ejemplo, así como nunca me han pedido
¿cómo se llama esto? Un currículum, o nunca he postulado a pegar, también se da, por ejemplo, que en el mundo de ilustración, nosotros nunca también pedimos. Si no, es como tráigame su portafolio, o dame la página donde poner tus monos, pero no me sirve mucho, por ejemplo, si es que yo soy editor, de qué universidad saliste. ¿Sí? Porque esta persona puede haber salido, no sé, de una universidad de arte en Florencia, y da lo mismo si dibuja 3 palos parados, ¿no? Entonces, a la larga, el cartón en el sentido también no es como que aporte mucho, a no ser que postulé a fondos estatales donde sí te conviene aparecer como o profesor o licenciado en artes o todo ese tipo de cosas. Entonces, personalmente, como la ilustración es una carrera igual complicada porque te puede ir muy bien, o te puede ir muy mal, o te puede no ir, o te puede... Igual yo recomendaría a las personas que tuvieran un plan B, en este caso que podría ser estudiar una carrera más tradicional, y en sus tiempos libres tener talleres o cosas por el estilo, y a medida que vayan afirmándose en el área del arte, dejarlo. Yo, por ejemplo, soy profesor y yo me atreví a saltar a ser estudiante, como hacer, como ejemplo, ilustrador de tiempo completo, cuando me di cuenta de que podía darme el lujo de ser ilustrador de tiempo completo. ¿Sí? Pero conozco muchos ilustradores que, no sé, para compensar, por ejemplo, el tema de sueldo, hacen clases o hacen en instituto, o hacen, por ejemplo, no sé, pues hacen proyectos aparte o proyectos de diseño y tal. Entonces, es difícil ser esto ilustrador de tiempo completo. De hecho, uno de los motivos, a mí me gusta mucho el cómic, uno de los motivos por el cual yo dejé de hacer cómic es precisamente por un tema monetario. Pero, claro, igual cada cierto tiempo lo hago. Pero por eso digo, no sé si sea una respuesta como muy concreta, pero yo sí preferiría, si es que yo tuviera un hijo y quiere seguir carrera de ilustración, yo le recomendaría que quizás estuviera una carrera más tradicional primero, para tener un plan B en caso de que algo salga mal, o si es que no encuentra trabajo para que pueda mantenerse en algo, y estudiar en las diferentes academias de arte que pueda encontrar. Por de pronto hay Bellas Artes, en varias ciudades de Chile. No te sientas mal, porque igual es un consejo bien aterrizado, sobre todo para los más jóvenes. Pues igual yo entiendo y pasé por esa misma situación como de ¿cómo se llama esto? De inseguridades sobre lo académico. Es que, ¿sabes qué? A mí me pasa, por ejemplo, yo conozco chicos que estudiaron estudiaron ilustración, y de pronto los chicos no encuentran pega porque ya sea que en los años que estudiaron ilustración no alcanzaron a desarrollar las habilidades necesarias, o sencillamente porque no encuentran la inspiración necesaria. Entonces, es complicado también, porque a la larga ser ilustrador también es como que, no sé, pues yo te digo en este instante, a ver, Pink Floyd es, no sé, pues The Wall. Te digo, no sé, pues Luis Fonsi, Despacito, ¿cachai? Te digo, no sé, pues, ¿qué onda con Despacito, Genso? ¿Qué pasa con Despacito? No, es que acabo de leer la noticia eso de que Santiago se convirtió en la capital del reggaetón mundial, y como que automáticamente me retrotrajo a los temas pop de esta última década. No, o por ejemplo, yo te digo YouTube, me dice With or Without You, no sé, y así. Entonces, generalmente uno encuentra algo que lo representa, bueno, o una onda que lo representa, y muchas veces los dibujantes no se encuentran en algo que lo representa. Entonces esa vuelta puede ser muy larga, y en esa vuelta puede que termines odiando el dibujo. ¿Cachai? Yo conozco muchos dibujantes que de pronto odian el dibujo porque de una manera u otra se han encontrado con más ¿cómo se llama esto? Más recepciones negativas que positivas. Entonces la idea es que también quizás para que esto no te pase, tener otra cosa, para que no termines odiando lo que amas o por lo que partiste en este mundo, ¿sí? Wow. No, muchas veces, de pronto, es que muchas veces hay gente que dice, pucha, yo quiero dibujar, me gusta el dibujo, amo el dibujo, pero no encuentro trabajo como dibujante, ¿qué hago? Para eso sirve un plan B, para que no estéis sonados. Puede que en un año o 2 años más encontréis la cosa. O sea, yo te digo, si tú me hubierais dicho a mí a principios del 2000 que yo iba a terminar dibujando fantasía heroica, que es generalmente lo que yo más hago, yo no te hubiera creído, porque yo odiaba en esa época la fantasía heroica. Me gustaba Conan, pero me gustaban más las historias de corte futurista, ciencia ficción. No me gustaba tanto esto de dibujar caballos, dibujar como hombres musculosos y sudorosos, no me gustaba mucho. Pero finalmente igual uno termina cayendo donde está el tema monetario, el tema económico, y claro, ahora ya con el tiempo me encanta la fantasía, pero no era como de mis puntos de predilección tampoco. ¿Haría un cómic de Conan?
Yo encantado, o sea, yo crecí con Buscema y adoro Buscema. Oh, es fantástico. Winsor Smith ahí. Es que me pasa mucho, por ejemplo, que gran parte, por ejemplo, de esta cosa que yo amo, de esta cosa como más pulp, es cuando yo en el liceo editaba mucho, cuando iba en primero, segundo, se editaba mucho Conan, que llegaba acá a Chile vía BID. Entonces, en mi curso estábamos fascinados porque cuando los comparábamos la revista de Conan, que nosotros veníamos leyendo las cosas de perfil o de los superhéroes en general, y donde de repente salía Conan y Conan rescataba, entraba a un lugar y habían puras minas en pelota y gente que le habían cortado los brazos, las piernas, y era como, wow, ¿cachai? Sí, pues sí, brígido. Entonces era un golpe así como bacán, era como que súbitamente te sentías, era un pendejo de 14, pero te sentías como grande porque estabas leyendo cosas de grande. Y esa era cosa la espada salvaje de Conan. Mira qué maravilla. Manso título. Oye, ¿sabes qué? Bueno, últimamente igual he estado leyendo harto Conan. Estoy con lo de Belit, la reina de la Costa Negra. ¿Ya? Y fascinado con Conan y con lo que hacían. Igual he estado mirando lo de Hal Foster, ¿cachai? Lo del Príncipe Valiente. Sí. Fascinado con esa cuestión, ¿cachai? Es bien sorprendente cómo construyen, de alguna forma construyeron como un imaginario en torno a cómo se ve esto, porque a la larga, digámoslo, la épica medieval, si se quiere, es un constructo puramente estético de esta época. No, dudo mucho que haya sido así de bacán. O sea, definitivamente no lo fue. Oye, ¿qué pasa con todo? ¿Ah? Pasa con todo, incluso un poco, el otro día estaba viendo El Último Samurái. ¿Ya? Y me estaba acordando justo de cuando se vio esta película con Tom Cruise y todo junto, que tiene una visión súper romántica de los samuráis cuando se estrenó en Japón. En Japón, puta, si bien estuvo buena, no, o sea, en Japón el tema de los samuráis, más no a nivel así como anime o pero sí se ve como un tema de corrupción, ¿sí? Entonces igual el constructo de la imagen del samurái en Oriente es sumamente moderna y es sumamente producto de una especie de nostalgia, romanticismo, pero no tiene nada que ver, o sea, claro. Gran parte de lo que consumimos es mentira. Y en ese sentido también hay que verla como eso. ¿Sí? Oye, Genso, mira, quiero que pasemos ya aprovechando, ¿no es cierto?, a las preguntas del público, porque nuestros auditores te dejaron una serie de preguntas. Lamento exponerte a esto, pero vamos a partir ya con las preguntitas, ¿vale? Mira, ajá, tengo algunas acá. Voy a ir en orden ya. El señor Mauricio Menares te tiene dos preguntas, Mauricio Menares. La primera, y voy a leer textualmente esto, lo que me escribe acá. Pregunta como coterráneo para Gensini: ¿cómo hace un ariqueño para lucir tan sensual? Eso, y saludos para el Gonza, se le quiere. ¿Qué pasa? Oye, ¿qué onda con Arica? ¿Tienen dos soles como a Tatooine? ¿Que es difícil ser sensual en Arica? ¿Tú cachai que Arica tiene una cosa muy maravillosa? Que es cuando yo era pendejo, como Arica es un desierto que tiene valle. Entonces, nosotros tenemos locaciones que si tú vas a la playa te sentís como una película onda playera, así tú completamente. De hecho, acá ponían como Beach Boys y cosas por el estilo, así, verano, porque tenemos surf, tenemos todo. Pero si tú te vas a los valles, como tenemos estas cosas así como de ¿cómo se llama esto? Como de aceituna y tal. Todo es como muy bíblico. Te sentís como en esas películas de ¿cómo se llama esto? Como de Semana Santa, pero si te vas un poco más atrás, llegas a la parte del desierto, te sentís como en las películas del bueno, el malo y el feo, las películas de leones, ¿cachai? Porque hay pueblos abandonados, o te sentís directamente como Arturito y Citripio perdidos así como en el desierto, ¿cachai? Entonces, Arica es un lugar muy raro, pero no, acá de sexy nada, así como que estoy cada vez que me quedo con un proyecto gano un rollo nuevo, así que no. Oye, y la otra pregunta que te hace el buen amigo Mauricio es si apruebas o no el tratamiento de Sakurai a Pira y Mitra en Smash. Yo quiero hacer un alto acá. Yo le dije a Mauricio que hagamos nosotros dos un especial solamente de esto, porque también estoy enfurecido con el nerfeo que le pegaron a Pira y Mitra en Smash. Pero ese es un tema para otro día. ¿Qué dices tú, Genso, al respecto? Oye, que yo tengo un problema. A mí me gusta conservar el arte de los personajes como son originalmente hechos. Pero cambiaron el diseño de Mitra, po. Sí, pues los cambiaron.
lo cambiaron. Pero también tiene que ver con un tema que es el cero. Hay un rating, que para que los amigos ¿Ya? que no sepan, que es el rating cero, que es el rating japonés de tipo el PEGI europeo, ¿Mm? o se me olvidó el nombre del rating, el SRB, creo que es el de acá. ¿Ya? Y el rating cero es súper jodido con el tema de los productos infantiles. Entonces, Ok. por ejemplo, en gran parte, cuando uno ve empresas japonesas que están censurando ahora y que le echan la culpa a las empresas de videojuegos y tal, no es tanto la empresa, es que es muchas veces que las empresas prefieren ponerse el parche en telería para que cero no le haga la vida imposible. Mm. Entonces, claro, uno puede decir, sí, es que esto mismo pasaba en el juego original, pero claro, Smash tiene otro tipo de target y también tiene un target un poco más, tiene la gracia de que podéis poner pausa y podéis utilizar el modo para ver las cosas por todos lados. Claro. Entonces, claro, se Es utiliza muy eso. distinto. Es uno de los motivos por qué Peach ya ahora tiene como una especie de agujero negro debajo de la falda y ya no tiene como el modelado digamos, de los calchunchos de abuelita. ¿Mm? O el hecho de por qué, por ejemplo, hay varios juegos que antaño, como los de la saga Atelier, que antaño no se censuraban y ahora ya vienen censurados por fábrica. Entonces, claro, para mí lo ideal es que se mantengan la arte original. Pero bueno, son cosas que pasan y la verdad es que tomando en cuenta las animaciones que le pusieron, ¿Ya? y que ya en menos de 24 horas alguien creó un mod para hacer que, digamos, las protuberancias delanteras de la señorita tuvieran más movimiento, más jiggle, ¿cachai? Yo creo que ya va lo mismo. La buena tiene unas posturas medias raras que contradicen todo digamos, las bases bajo el cual se censuró en el cero, así que no, yo lo pruebo. ¿Lo pruebas? Sí, Esas son sus respuestas, señor Menares, para que esté tranquilo. Oye, ya, ahora sí vamos con las preguntas serias. Esta es un amigo ya de la casa, el señor Jorge Vega, Ya. que te pregunta, ¿con qué franquicia has disfrutado más trabajar? Uy, sé que es súper complicado. En realidad no. Te diría Warcraft, pero ¿Ya? hacer los monos de Warcraft era un martirio porque venían como súper sobrecargados de cosas. Entonces, en ese sentido, igual, claro, me gusta trabajar en Blizzard, pero cada mono era un árbol de Pascua, que tenía muchos detalles, entonces como que igual era complicado. Fíjate que yo hice unas pegas para Fox, ¿Ya? donde tuve que dibujar algunas cosas de Alien, y yo diría que quizás sería una de mis cosas favoritas, pero por lejos yo diría que Street Fighter, todo lo que es Street Fighter me ha gustado mucho. Y Igual otra pega Daniel, que... os Dime. recuerdo que hubo una vez que hubo un concurso cuando salió Alien Covenant, ¿puede ser? Que te sacaste Sí. una tremenda ilustración. Está increíble. Sí, no, de hecho, claro, no gané el primer lugar, que creo que hubo una especie de cosa rara entre el primer y el segundo lugar, que algo raro pasó ahí, que hubo como una especie de chimuchina de que alguien consiguió votos de no sé qué forma, no sé, no me acuerdo cómo fue, la verdad es que no me quiero ni acordar, pero Está saqué increíble como, esa... debo haber quedado Entonces, como en el tercer lugar, pero lo bueno que me pasó con eso es que por lo visto Fox me tomó en cuenta y me llamaron para hacer unas cosas para el libro de Alien 40 años en 40 aniversarios que lo tiró Titan Books. 40 artistas, 40 años. qué buena. Y también aprovechando de eso me llamaron para... Y una vez hice un fanart, mira, otra vez el fanart, del niño rata. El de Bart Bart Simpson. Así como, un fanart así como dibujado al estilo mitos, pero como así como más realista. ¿Ya? Y los buenos me lo compraron. Así que Bacán. el fanart del niño rata que hice pasó de ser un fanart absolutamente wea a ser algo oficial. Así que no sé en qué hora sí. De hecho, ahora, a raíz de eso, a raíz de esas dos cosas, me llegó como otro correo de Disney para avisarme de que tengo que cambiarme hacia la plataforma de ellos porque, claro, tengo que estar en la plataforma de los artistas que trabajan para Fox y ahora trabajan para Disney. Pero es muy raro, porque es como, ¿y tú por qué estás en Disney ahora? No, por un fanart que hice un niño rata. No sé, es una hueá. Pero... Qué bonito. Ese es un buen currículum. Oye, mira, el Pancho acá, el Francisco acá, mi socio acá, pregunta también: ¿qué opinas de que en general se piense que las firmas le bajan el valor a tu obra como en las cartas mito? ¿Sea eso? Es que te puedo decir una cosa, mira, yo soy como medio autísticamente pragmático a mis cosas. Yo creo que en la vida le he pedido la firma como a 2 o 3 personas. Onda, bueno, Hanagama después de las pizzas y los copetes que nos tomamos
en este evento en Suiza, ¿Ya? tuvo la amabilidad de mandarme un dibujo por correo del personaje de Mochichi, así como firmado. Ah, pero acá, pues. Alguna vez me fui a un carrete en Japón con el dibujante Cobra. ¿Ya? Y me mandó también firmado el libro. Un libro Cobra. Y tengo por ahí uno aquí, el Catena, que es como mi otro ídolo del dibujo que tengo. Pero en general, como que yo nunca soy una persona muy de firma. Así que no suelo darle como ese valor a las firmas, para decirlo. Entonces, claro, cuando alguien llega y me dice, oye, ¿podéis firmarme la carta? Igual como que me resulta raro, porque es como, ¿por qué esta persona quiere dar una firma a mí? Pero yo creo que depende, porque hay personas que a mí sí me pasa, por ejemplo, Yu-Gi-Oh, que cada cierto tiempo hay gente que me pide si es que me manda la carta por UPS, se la puedo firmar y se la puedo devolver por UPS. Entonces, me imagino que depende del fanático. Hay gente que va a encontrar que la carta por sí vale y que la firma le baja el valor, y gente que va a encontrar de que la carta con firma tiene valor. Entonces, depende del fanático. Entiendo. Por eso digo, a tenor de que cada cierto tiempo me llega gente pidiéndome que les mande cosas firmadas, o sea, que me mandan cosas para acá, que se las devuelvo firmadas. Yo creo que sí tiene que haber gente que valora la firma, versus gente que, claro, para la cual, no sé, pues igual si yo te digo, está el Superman número 1, ¿Ya? es mejor que esté sin firma que esté con firma. Claro. Lo mismo el Spider-Man número 1, por mucho que pueda estar Stan Lee, a algunas personas les va a dar valor que esté el Spider-Man 1 firmado por Stan Lee, y personas que no les va a dar valor. Esto basado en la famosa discusión, si es que de verdad Stan Lee creó Spider-Man, o si en realidad es una invención de Dicto a la cual Stan Lee le puso la firma, ¿no? Entonces hay gente que le da... Yo creo que depende mucho del fan. Igual yo creo que se valora más una firma de Stan Lee en un Spider-Man 1 que, por ejemplo, una de Bob Kane en el Detective Comics. Claro, es que lo que pasa es que depende, de hecho la otra vez me tocó a mí ver un puje online acerca de una Spider-Man número 1 con Stan Lee. ¿Ya? Y había harta gente que salía reclamando porque, claro, tú cachai la historia de los edictos. Sí. Entonces había harta gente diciendo como, no, esto le baja el valor. Y claro, depende, hay factores tan... Al criterio de cada coleccionista en realidad. De hecho, yo una vez me pasó que yo tenía tenía, cuando vino el productor de Street Fighter acá a Chile, le aproveché de sacar la firma para colocarla en mi caja Street Fighter 5. Y por algún motivo yo tenía amigos que, claro, como tienen como problemas con el señor, como que decían, oye, pero le bajaste el valor a tu caja. Y no sé, o sea, bueno, ese Street Fighter 5 vale como 10 lucas en Mercado Libre, no sé qué tanto más le voy a bajar de valor. Entonces, al final depende mucho de la persona. Claro. Yo personalmente, como te digo, como yo no le doy mucho valor al tema de la firma en general, ¿ya? Me cuesta ponerme en el escenario. Lo que yo creo que no te va a costar va a ser responder la pregunta del señor Nicolás Meneses. Un saludo, Nicolás. Ya, a ver, dale. Bienvenido al podcast, Nicolás. Muchas gracias por comentar en nuestras redes sociales, Facebook. Señor Hensoman, escribe Nicolás, ¿usted ha visto un anime llamado High Score Girl? Y si la vio, ¿qué le pareció? Trata sobre los videojuegos arcade de los 90, principalmente Street Fighter 2. ¿Podría hacer ilustraciones de ese anime? Está disponible en Netflix. Saludos. No, sí la vi, me gusta mucho. Me gustó mucho la serie. Sobre todo porque yo soy como de la generación del personaje. ¿Ya? Que de la serie. Y yo era más o menos como ese tipo de ñoño nerd, como que andaba como, no sé, porque me compraba la Super Nintendo, me compraba la Genesis, me compraba como las cosas de la época. Y a mí me pasaba que yo era como el tipo de personas, porque, por ejemplo, no sé, pues a mí de pronto una chiquilla que era amiga mía me decía, oye, vente a tal carrete, estamos en la discoteca aquí, bla, bla, ven. No, ¿sabes qué? Disculpa, no voy a ir. ¿Por qué? Porque estoy jugando el Zelda 3, que por fin llegó a mis manos. O no sé, pues de pronto una amiga que tenía como intenciones que tú cachabas que eran como más cariñosas me decía, oye, vamos al parque y tal cosa y toda la cuestión y tal, y yo era como, no, es que sé que tengo un torneo de Street Fighter con un amigo, después nos vamos a juntar a jugar el Mortal Kombat 2 que recién salió y queremos aprender. Entonces claro, a mí me pasa que yo me siento súper identificado con lo ahueonado que puede ser el protagonista de esa serie a veces, porque efectivamente de pronto le da mucha importancia. Y yo creo que también eso es algo que uno se hace un análisis ahora que uno es más viejo, porque igual es bueno tener un fanatismo, pero ese fanatismo te puede golpear si es que perdís contacto con el mundo real. Y claro, yo cuando era chico era muy fanático de los videojuegos, sí, muy fanático, lo cual ahora me sirve mucho porque me ayuda para conectarme con mi hijo. Mis hijos, por ejemplo, también son fanáticos de los juegos y claro, me ayudan a tener un tema en común.
así que he tenido que aprender Fortnite y dejar Street Fighter y todas esas series de juegos que son como los que salen en ¿cómo se llama esta serie? En High School Kids, ¿cachai? Pero buenísima la serie, ojo, si hay alguien por ahí que no la haya visto y tiene como nostalgia de la época cuando, no sé, pues cuando SNK y Capcom reinaban la Tierra, puta, que la vean. Esa serie, para los niños de los 90, esa serie es maravillosa. Le voy a pegar un look en todo caso. Se escucha buena la sinopsis al menos. Oye, Genso, nada más que agradecerte por tu paciencia, por todo el tiempo que le has dedicado a este capítulo. De verdad te agradezco un montón que todo lo que hemos compartido. Pero no podemos cerrar este capítulo sin antes contarle a nuestra audiencia que estamos sorteando esta semana un juego de mesa llamado Love Letter, cortesía de nuestro auspiciador Posada del Hechicero. ¿Cómo se lo puede ganar? Como ya es tradición en este podcast, nuestro invitado va a generar un concurso en este momento preciso instante. Genso, por favor, ¿cómo se puede ganar nuestra audiencia Love Letter, cortesía de Posada del Hechicero? Yo creo que los amigos deberían escribirle una Love Letter a Fabrizio Espada. No, pero ¿cómo? Ya, no puedo decir nada. Okay. Diciéndole por qué ellos quisieran este juego, pero que esté formulado como una love letter, así como con mucho cariño, con mucho, así como si fuera la polola, pero ¿por qué quieren esto? Mi polola te va a odiar así por como, esto, Genso. Eso no basta de amor, así como, por favor, regálame, es lo que yo quiero para Navidad o para Año Nuevo, o lo que sea. Ya, lo escucharon. Se lo puede ganar escribiendo, formulando su razón para querer tenerlo, formulándolo como una love letter hacia mi persona. Yo no puedo hacer nada, son las reglas del juego, el concurso que Genso nos ha legado por esta semana. Genso, oye, un millón de gracias por tu tiempo, un millón de gracias por tu buena onda. Nada más que dejarte ultra requete contra archi invitado si quieres venir al programa nuevamente en el futuro. Y eso, te dejo para que también te despidas de nuestra audiencia. Gracias, no, mira, gracias por la invitación. Igual es siempre rico rememorar no solamente tiempos pasados, sino como anécdotas. Y es choro de pronto poder compartir estas mismas anécdotas con alguna persona si es que le sirven, porque de pronto lo malo del mundo de la ilustración es que siempre hay como momentos en que te sentís como me he perdido y de pronto te hace súper bien encontrarte con artistas para entender que en realidad o bien no estáis muy perdidos o que en realidad muchas cosas que a ti te están pasando también le han pasado a otras personas y que digamos no soy el único en este baile, ¿cachai? Entonces no, yo encantado de tener la oportunidad de compartir con tus espectadores y nada, pues cualquier otra cosa que me necesiten, aquí estoy, feliz de colaborar de nuevo si es que así lo requieren. Muchas gracias. Fue Genso Gonzalo Ordóñez aquí con nosotros desde Arica. Cuídate mucho, Genso. Un gran abrazo. Gracias, un abrazo a todos ustedes. Chao, chao. Hasta luego.